Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este recinto. Ya muchos están con frecuencia acá. Este es un lugar donde se escribió buena parte de la historia de Chile. Acá esto lo presidió Salvador Allende, lo presidió en su momento también Frei Montalva, en fin. Este es un lugar de la historia, y de la historia mejor quizás de nuestro país. Nosotros desde hace un tiempo hemos estado tratando de que este Senado sea un Senado abierto, que oiga, que tenga mucho diálogo, y en ese marco tratamos de tomar iniciativas que tengan que ver con los grandes temas nacionales y de diálogo en torno a los grandes temas nacionales. Y se han hecho muchas actividades, hemos tenido actividades con jóvenes, especialmente para oír a los jóvenes, el salón de honor completo, y ellos son los que hablan y contestan los tres poderes del Estado y muchas otras cosas. Esto tiene que ver con un tema muy de fondo, que hoy día vivimos un tiempo en que la democracia está muy criticada, muy cuestionada, muy objetada, y las instituciones de la democracia. Y hay mucha gente que cree que eso no tiene que ver con ella, sino que es un problema de las autoridades, problema de otros. La vida nos va demostrando cada vez más que el tema de la democracia es un objetivo en los tiempos actuales, junto a la desigualdad y al desarrollo, que tenemos que preocuparnos de la democracia en los tiempos actuales. Miremos lo que está ocurriendo en América Latina en varios lados. Miremos Venezuela, miremos Nicaragua, miremos Perú. O sea, estamos en una situación en que la democracia ha tenido dificultad para procesar la realidad nacional y dar curso de avance, de desarrollo democrático. Está teniendo problemas. Y bueno, y lo de Bolsonaro es como ya una expresión mayor de la situación latinoamericana, en que democráticamente se elige a una persona que todo su discurso y toda su visión es antidemocrática, anti-instituciones. Eso puede cambiar en el curso del tiempo, pero esa es la situación. En este marco nosotros pensamos que tenemos que fortalecer la democracia y, entre otras cosas, esto tiene que ver con los partidos, tiene que ver con las organizaciones sociales, tiene que ver con instituciones. Y en particular este Senado. Nosotros creemos que este Senado no puede seguir igual, tiene que cambiar, y hemos tratado y seguiremos tratando de hacer que esto sea una instancia que refleje mejor la preocupación nacional, que influya más en el debate nacional, que tenga posibilidad de vincularse e interactuar con la ciudadanía de otra manera. Yo sé que hay harta gente que esto no lo entiende, entonces dice esto no puede ser un centro de eventos. La verdad es que esta debe ser la casa cívica de la ciudad. Este era un centro cívico, un gran centro cultural de debate de los grandes temas. Cuesta eso, porque hay mucha gente que no ve que en Valparaíso debería ser el Congreso, el edificio, entre otras cosas. Bueno, en el marco de esto conversamos con el presidente de la ANEF, en el momento que estaba recién electo, y vimos que era muy importante mantener un vínculo institucional, no solo personal, porque ya nos conocemos, hemos estado peleando pero nos conocemos hace tiempo, ¿no, señor presidente? Y es muy importante que la nueva presidencia sienta que acá, en esta institución, más allá del sector que la dirija en cada momento, hay una posibilidad de enfrentar un tema común tan importante como es el Estado. O sea, el tema del Estado es quizás el tema conceptual, político, institucional más serio que tenemos. Porque hoy día tenemos un Estado hecho para otra época, para otros tiempos. Y necesitamos pensar el Estado para el tiempo actual y futuro. El gobierno pasado hizo 52 leyes referidas al Estado, de una u otra manera. Fueron hartas. Aquí está la responsable de buena parte de ellos, que es la ex subsecretaria de Hacienda. Ustedes la recordarán, o no la recuerdan. No, Macarena Lobo está acá, la abogada que ha estado permanentemente en estos temas. Bueno, entonces nosotros creemos que tenemos que repensar y cambiar el Estado. Y sobre esto hay un debate. Hay gente que le gusta este Estado mínimo y este Estado subsidiario y este Estado que tiene un rol de seguir al mercado. Pero hay otra gente cada vez más que entiende de que el Estado no puede ser eso. Y que el Estado en el mundo entero no es eso. Y eso no tiene que ver con el desarrollo, porque eso no permite desarrollo en los tiempos y necesidades actuales. Y necesitamos un Estado que en la construcción de la cohesión social juegue un rol mucho más activo que un Estado que en lo económico toma iniciativas. Y el Estado no tendría por qué no tomar iniciativas en lo económico. No tendría por qué hoy día esperar que otros digan lo que quieren o quieren hacer con el litio. Y los que no entienden esto, que miren para Bolivia. Bolivia acaba de hacer un convenio con Alemania y crear una empresa estatal alemana, boliviana, para explotar el litio. Y se nos van a sacar muchos kilómetros de ventaja si no somos capaces de repensar el tipo del Estado en lo económico también. Y el tema de la desigualdad,
La desigualdad no se enfrenta con chorreo. La desigualdad se enfrenta por una conciencia común de decir no podemos vivir en una sociedad tan desigual y tenemos que modificar esta sociedad porque se creó una idea de que la desigualdad era como normal, era un dato y Chile no fue nunca tan desigual. Fue desigual siempre, pero nunca tan desigual. Y tenemos que enfrentar esos temas. Y esto supone en cambio el Estado. ¿Y quiénes son el motor, el sujeto principal del Estado? Son los funcionarios públicos, los que trabajan en el Estado. Y por lo tanto, todo lo que sea diálogo, ANEF, Congreso, todo lo que sea discutir la democracia, el Estado y los grandes temas, y eso traducirlo en los cambios que requieren las instituciones es muy importante. Acá hubo un trabajo que se presentó hace pocos días que hizo 4 instituciones que proponen una serie de modificaciones para el empleo público. No sé, presidente, si a usted le llegó, pero si no le ha llegado sería bueno incluso que sea un material de debate, porque fueron 4 centros que proponen algunas cosas varias, las cuales ya son parte del debate muy antiguo de la ANEF, o sea, no son de ahora, pero es importante que estos 4 centros de todo el espectro estén con este tipo de reflexiones. Bueno, yo les termino reiterando la bienvenida a este lugar, diciendo que lo que queremos es diálogo democrático, que eso fortalece a todos en nuestro compromiso con la democracia. La democracia no es solo de los políticos, es de todos, es de las organizaciones sociales, desde todos lados tenemos que preocuparnos. No miremos que el fenómeno brasileño es un fenómeno que no llega acá, va a llegar acá. Y el problema es cómo llega y cómo estamos preparados para que llegue. El fenómeno de la antipolítica en expresiones muy fuertes, los militares están contra la política, la justicia ya está contra la política, contra las instituciones democráticas y tenemos que ver cómo las revitalizamos y eso es tarea de todos. El tema previsional es clave. Andra ha dedicado buena parte de su tiempo a tratar de elaborar y reelaborar formas de conversar sobre esto, porque son presentaciones para poder conversar sobre algo muy importante, porque tiene que ver con las jubilaciones, pero tiene que ver también con el principal fondo de capitales que tiene el país. O sea, cuando son 230.000 millones de dólares, lo que ocurre con ellos, si destinan a esto, otro, y la manera en que se destinan determina mucho también la economía. Son por los dos lados que está la discusión sobre el tema previsional. Acá ha costado mucho que el tema de la orientación de estos recursos se discuta. No puede ser que estos recursos no estén en línea con objetivos nacionales, con algunas necesidades del país. Y es un debate que está presente en todo esto y tenemos que hacerlo. Pero como hay mucho poder aquí, cambiar esto requiere mucha unidad, mucha convicción, mucha capacidad de tener parlamentarios en esta convicción. Yo creo que acaba de llegar el vicepresidente, don Carlos Bianchi, vicepresidente del Senado. Pido un aplauso para él. Y quiero decirles de que aquí no es un problema de corto plazo y de pequeñas ventajas solamente. También las reivindicaciones inmediatas son importantes, pero tiene que ver con una discusión bien de fondo, el tipo de Estado que tenemos que empezar a ver cómo construir y primero una discusión de conceptos, de sentido y ser capaz de traducirlo en acciones. Y eso es tarea en lo cual todos tenemos, pero particularmente los funcionarios públicos, que son el motor y el protagonista principal del Estado, como se lo plantea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos a ofrecer la palabra al presidente de la ANEF, don José Pérez Develi. Sí, bueno, en primer lugar, gracias, Jasna, nuestra compañera trabajadora del Senado, gracias por el apoyo. En primer lugar, bueno, saludar también al presidente del Senado, Carlos Montes, gracias por efectivamente ese acercamiento que se dio un espacio de apertura con la ANEF. Yo represento a la organización, pero aquí también es una estructura, ¿cierto?, de carácter territorial, de un legado bonito de los tiempos, ¿cierto?, de su fundador, Clotario Blest, y también la lucha y su trayectoria de Tucapel. Bueno, saludar también al vicepresidente del Senado, el senador Carlos Bianchi, que también ha estado con nosotros en distintas ocasiones y oportunidades en esta relación político-sindical. Y por supuesto, nosotros disponibles para estar acá con ustedes, saludar a los compañeros y compañeras sindicalistas, que son varios y varias que están presentes, a compañeros y compañeras de los movimientos sociales también, que han dado un ejemplo de ese trabajo de base que yo creo que es una obligación de nosotros, los que somos electos, no olvidar quiénes nos eligen. Y ahí está también ese legado unitario de poder reconvertir también este pensamiento que en ocasiones nos quedamos en lo popular y no
nos olvidamos de quienes también depositan la confianza mediante una votación que nos legitima para poder, ¿cierto?, trabajar por ellos y por ellas. Entonces también saludo, un reconocimiento especial también a los compañeros de la coordinadora de MAFP, que aquí están históricas luchadoras y luchadoras, así que también reconozco ahí, a propósito del tema previsional, que han dado una pelea y de despertar también de conciencia en los barrios, en las poblaciones, los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, también yo relevo aquello porque es importante esas personas que están dando una lucha no aislada, sino que yo creo que hoy día es bueno que nos juntemos todos en la misma vereda, en este mismo lado de la mesa, para cambiar también lo que decía el senador Montes, este país que es desigual, y que están claros los diagnósticos, pero tenemos que pasar a la acción. Saludar también a quienes hoy día nos permiten, a los trabajadores y trabajadoras de este Senado, que también son parte de la estructura, que son afiliados a la ANEF, mediante su organización sindical, y también nos permiten tener ahí cercanía y conocimiento de aquellas materias que les afectan en su plano laboral y de relaciones humanas. Y bueno, y empezar también saludo a nuestro amigo y cercano economista, suena duro, pero yo creo que es amigo nuestro ahí, lo hemos tratado de estar siguiendo, ¿cierto? Hemos participado en muchos foros con él, más escuchándolo que opinando, porque él ha sido un recorrido bastante potente. Salió a la luz pública cuando fue mediáticamente puesto la Comisión Bravo ahí, así que también saludo a András Uthoff ahí, siempre disponible hacia los trabajadores y trabajadoras y al mundo sindical también, en los rincones más pequeños de un sindicato, en las superestructuras de las confederaciones, federaciones, y también un reconocimiento a András Uthoff. Y a mis compañeros y compañeras que han sido reelectas, algunos, y nuevos liderazgos también que están aquí presentes, que pueden levantar la mano ahí para que también lo ubiquen ahí, son dirigentes nacionales de la ANEF en este periodo de 3 años, ahí sin vergüenza también, para que puedan también ahí. Me permito esa licencia porque, bueno, estamos acá y algunos reelectos históricos, bueno, por este lado está ya, ¿no es cierto? Ex Cipriano, ex dirigente de la ANEF, voy a nombrar, porque somos 23, pero hay una muestra representativa. Está Ana María, ¿cierto? Nuestra presidenta regional, recién electa Aysén también, que está ahí, Yanna, Jessica Carmonasí, que está ahí delante de la mano, porque está la región presente. Así que, bueno, está por acá Oriana, que es de Impuestos Internos, delante de la mano también, Oriana, Helmut. Bueno, y es dirigente sindical, Iván Gadal, Nelson Viver, histórico luchador ahí también, en su analía hasta aquí, se me perdió Andrea, ¿dónde está la Andrea? Por aquí está Andrea, ahí está Andrea también, así que bueno, no quiero dejar a nadie y me permite esa licencia, presidente, solo para efectos, digamos, estamos juntos y juntas, sí somos 23, aquí hombres y mujeres que estamos también al servicio de los compañeros y compañeras que nos eligieron, así que bueno, y Jorge González, que no se me quede tranquilo, porque usted es de los que va quedando en el resabio histórico de la lucha sindical de la EFA, así que también un saludo especial. Y amigos y amigas también, pues a equipos de apoyo ahí, aplica también por ahí un equipo en formación sindical que nos ayudó también el año pasado, es importante. Bueno, dicho eso, yo me apoyé en una presentación a propósito de las 2 provocaciones o invitaciones que están concentradas en este seminario. Uno es lo que es el empleo público, obviamente somos incumbentes y somos trabajadores y trabajadoras del Estado y no el gobierno de turno, que es nuestra frase no solamente cliché, sino que estamos convencidos de aquello. Y también algo en la reforma previsional. Me permití, en esta primera parte, aquí me pasaron la tecnología, hacer un poco de historia. Muy rápido, porque son varios, ahí voy a hacerlo reducir los tiempos que me dice nuestro asesor, que nos controla el tiempo, dice que son 15 minutos, así que tengo aquí controlado el tiempo. Y bueno, nosotros, no es primera vez que aparece este tema, este contenido para la ANEF. Nosotros abordamos esta negociación en los 90, cuando se recuperó la democracia, y la ANEF no solamente es esta historia que tiene, cierto, que es hermosa, sino que también propone. Y así fue como enfrentamos una negociación histórica para los funcionarios y funcionarias, para nuestros compañeros y compañeras, que en esa ley yo no voy a explicar ni la ley, ni la profundidad de los alcances, solamente lo relevo como hito de la parte de la historia, como abordábamos desde los gobiernos y desde también de la acción política y sindical, modernizar el Estado, que era la frase que hoy día sigue vigente y que está pendiente. Entonces, lo quise relevar porque eso nos llevó a plantearnos algo que también en algunas visiones era más tecnócrata, más de la empresa, pero bueno, había que abordarlo y no hacerle el kit al bulto desde el punto de vista de la oportunidad que tenía con esta mirada que señala la misión institucional de los servicios públicos, pero respetando el trabajo de las y los funcionarios públicos. Y ahí, esa famosa ley que hoy día se conoce como la ley del PMG, que tiene no solamente los incrementos en las remuneraciones, tiene una serie de componentes asociados también a los índices de gestión, a los cumplimientos de las metas y, por supuesto, atender mejor a los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es el objetivo final, no perdiendo de vista aquello. Como es historia, y me permito también la licencia, en esa fecha, el 5 de octubre, que no es casual, el año 2000,
la ANEF y el gobierno de la época firmó y suscribió este acuerdo de asumir un protocolo de trabajo para poder emplazarnos y provocarnos en materia de avanzar en modernizar el Estado y todos los componentes que aquello implica. Y ahí están los próceres de aquella época, ¿cierto? Y nuestro expresidente, compañero de la Puente, que se excusó en esta oportunidad porque está en nuestro seminario con las enfermeras de Chile y enfermeros de Chile, en la costa. Eso ocurrió el 5 de octubre del año 2000. A veces la memoria es frágil, pero es bueno reforzarla aquello. ¿Y qué relevamos? Eso, que está ahí, a la vista de todo, el Estado. ¿Cuál es la concepción o el tipo de Estado? Lo dice destacado en rojo. Nosotros desde la ANEF lo hemos dicho siempre, es un Estado participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de oportunidades, dotado de capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso es el objetivo de ese protocolo, esa era la orientación estratégica en su momento, el año 2000, hace 18 años, 19 años. Posteriormente, el presidente también el año 2000 nos visitó, fue invitado a la ANEF y bueno, y algo que quisiera relevar en este pequeño espacio con usted tiene relación con aquello que se menciona al final de ese párrafo. Cualquier transformación, rediseño o nuevo concepto de Estado tiene que hacerse con las y los trabajadores y no contra nosotros y sus organizaciones. Entonces, eso lo concordamos, lo compartimos, lo masificamos, lo replicamos y creo que eso también hoy día está plenamente vigente para la ANEF. En junio del 2001, al año siguiente, se hizo un anexo, un acuerdo complementario de lo mismo anterior en la línea de lo que señalamos. Y ese protocolo perfeccionó también cómo nos comprometíamos en las siguientes tareas muy rápido. Una mesa de trabajo, y ahí destaco 3 puntos que tienen que ser con revisar de forma permanente los funcionamientos de las mesas sectoriales y de los servicios, porque esto generó que nos empezáramos a agitar dentro de las propias institucionalidades, no solamente a hacernos cargo de la burocracia institucional, sino que en esa línea ya enfrentar un trabajo sistemático entre la ANEF y las autoridades políticas, o con el gobierno definitivamente. Adoptar decisiones pertinentes a que constituyan las mesas y debatir el tiempo y forma de todos los proyectos que implica una modernización del Estado. Con todo lo que ahí señala, que no lo voy a leer en su totalidad, pero queda registro que efectivamente abordamos responsablemente este trabajo sindical desde la ANEF con el gobierno de la época. Y también destacamos, y lo mencionamos siempre en la historia de la ANEF, aquello que está señalado en esta presentación. Dice, bueno, los procesos de reforma y modernización del Estado deberán implementarse con el más pleno respeto a los derechos laborales y funcionarios establecidos en los convenios internacionales, específicamente la OIT, vigente en Chile, y que garantiza la libre y organizada participación y negociación de los trabajadores y trabajadoras, es decir, en sus propias asociaciones de funcionarios. Y al final, que reconozcan el esfuerzo y el aporte de quienes, de los hombres y mujeres que trabajamos para el Estado. Bueno, ahí están los compromisos posteriores, me voy a saltar rápidamente, no dará el tiempo. Pero bueno, esto iba bien hasta que ocurrió un punto de quiebre, lo puse elegantemente, todos sabemos, yo no voy a explicar nada de lo que dice, ahí está claramente, parte de la historia de nuestra república en esta democracia en los 90, y por supuesto nos encontramos con esta situación, de una situación que afectó a la política chilena y que puso también en riesgo incluso el respeto hacia los hombres y mujeres que trabajamos para el Estado. Y después de eso, toda esa investigación, aspectos de acciones judiciales, todo eso terminó en un acuerdo político transversal, que dio fruto a una ley, todo con toda la historia anterior, por supuesto, a la ley que está ahí, que se conoce hoy día como la ley del nuevo trato laboral, que es la primera aproximación ya más concreta del trabajo sindical con la contraparte, con el gobierno y con todo lo que anteriormente ustedes pudieron apreciar. De la mano, también el año 2003 vino el surgimiento de esta Dirección Nacional de Servicio Civil, que hoy día está sonando mucho, ¿cierto? Que apareció en la palestra, sobre todo en este periodo de un cambio de gobierno y también en 2010, cuando no se respeta la institucionalidad de los cargos de carrera hasta tercer nivel, que es lo que invocamos nosotros cuando nuestros compañeros y compañeras las despiden arbitrariamente. Y ahí este surgimiento del servicio civil releva, digamos, a nivel de toma de decisiones, cómo se abre la concursalidad con los mejores talentos, los mejores profesionales, para que puedan ser seducidos para trabajar para el Estado de Chile y sus ciudadanos y ciudadanas.
Eso fue fruto, digamos, de esa negociación. Y hay algunos aspectos que tocó, por supuesto, que es fruto de ese trabajo, particularmente en la historia del servicio civil, que hoy día se conoce, que está puesto ahí también, se creó este Consejo de Alteración Pública con acuerdo a cierto político transversal, las condiciones de desempeño a la alta directiva en su momento, los convenios de desempeño que firman y evaluación de estos niveles de autoridades de toma de decisión de primer y segundo nivel, y, por supuesto, relevando la idoneidad, la competencia y el mérito. Sin embargo, queda algo pendiente de esa historia, que era cómo abordábamos el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras que estamos desempeñando en el Estado. Materia que no se pudo seguir abordando por distintas razones, pero desde la ANEF siempre planteamos nuestra posibilidad de seguir dialogando con la convicción de que esto tiene que ser un proceso de maduración y de responsabilidad sindical de la ANEF. Yo quise relevar también para un solo efecto de recordatorio, porque aquí cuando hablamos del Estado, la armonización, el trabajo en el sector público, bueno, nosotros hemos declarado, y no es un tema de ofensa, ni queremos ningunear a nadie, solamente reconocer que nuestra condición hoy día como trabajador y trabajadora es precario. El trabajo es precario en el Estado desde el punto de vista de la calidad contractual. Tenemos un número importante de hombres y mujeres que cumplen funciones a honorarios, pero no un horario que es una investigación, ¿cierto? Un requerimiento puntual de 3 meses. Tiene más de un año, 10, 15 años, incluso ustedes los ven, yo lo dije por ahí en las cuñas de prensa, a los fiscalizadores que están con la chaqueta del Ministerio de Transporte y Comunicación, y saludo aquí a Juan Domingo, que está, que nos ha saludado, que es nuestro representante de los sindicatos de honorarios también, que gracias por venir, compañeros. Ellos están ahí en el Ministerio de Transporte, en vivienda, cumpliendo un rol fiscalizador desde el Estado, y su condición es honorario. No es ni contrata ni menos planta. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué condición, cierto, y trabajo hablamos en esa condición que aparece ahí cuando... Esto es una visión desde la OIT, por supuesto, que yo ahí me apoyo, que es internacional y que nos releva también cuál es la situación actual desde el punto de vista legal, incluso subjetivo, porque a veces, mira, estos funcionarios, los ciudadanos y ciudadanas dicen, los funcionarios cambian con los gobiernos. Sale un gobierno, se llevan todos los funcionarios para sus partidos y después entre los gobiernos se traen todos los... Y eso es también una falta de rigurosidad de cómo hemos transmitido el mensaje a nuestros ciudadanos y ciudadanas del rol del Estado. Bueno, también hemos chocado, y eso también lo quise, y lo hemos asumido la ANEF, y lo enfrentamos en el modelo neoliberal que tenemos, digamos, y eso no es descubrir la pólvora ni la rueda, sin duda, es como también hemos enfrentado las negociaciones en estos equilibrios económicos, ¿cierto? Que no, cuando están las arcas sanas y ordenadas, hay que reservar para los momentos de vacas o vacunos más gordos. Y cuando se da, digamos, al revés, hay que ajustar, porque entonces siempre nosotros quedamos en la mitad desde el punto de vista de la expectativa, de la construcción responsable de un modelo distinto del trabajo en los servicios públicos. Bueno, esa es una realidad que nos cruza como país por la definición también política que implica definir también la falta de regulación y fiscalización, por lo tanto aparece el abuso y la desprotección. Pide también los ejercicios esenciales que sufren nuestros ciudadanos y ciudadanas cuando hoy día o ayer aparece en las noticias la típica pregunta cuando hablan de movilización del Estado y la fila aquí en el consultorio, la agresión a la trabajadora que está ahí en consultorio en Lota o en Coronel. Y claro, y la mirada que ve los programas televisivos, que es el duopolio que concentra el poder, dice, mira, ese es el Estado, esos son los funcionarios públicos. No, pues ellos hacen y administran la mediocridad y la pobreza del Estado, digamos, de la deficiencia estructural de los servicios. Entonces la persona que está ahí da la cara. Entonces, por supuesto que afecta. Y por lo tanto, una conclusión es que se desprestigia el Estado en ese componente de relación ciudadano y ciudadana que no conoce el trabajo interno de nosotros, de las distintas reparticiones públicas, no conoce la burocracia, ¿cierto?, desde el punto de vista administrativo, etcétera. Ellos requieren atención urgente a una materia en particular, en las regiones, en Santiago y en cada territorio donde estamos presentes, los funcionarios del Estado. Este es un dato también que yo creo que es bueno tener a propósito de los procesos de la historia. Bueno, ahí mencionaba la DIPRES aquí, saludando también a Macarena Lobos, una gran profesional abogada y una excelente contraparte en su momento como subsecretaria, en su último tiempo ahí. Nos tocó también ahí trabajo hacer de informes de estudio, cómo Chile se situaba en los países de la OCDE, bueno, y cómo está nuestra condición laboral. Bueno, en 2016... esa es la cantidad de trabajadores honorarios, digamos, en el Estado completo, hay incluso hasta la salud, la administración central, y el 36%, y Juan Domingo lo sabe mejor que yo, están bregando constantemente desde el punto de vista del trabajo regular, de subordinación, de administrativo, marcan el control de acceso y el término de la salida laboral, entonces es bastante impresentable su condición y por lo tanto cumplen un rol estratégico incluso para el Estado en esa condición precaria contractual.
Y algunos elementos tienen que ver como también las negociaciones que nosotros realizamos, porque efectivamente en el Estado tenemos ventaja. La Constitución de la dictadura señala que no podemos ni tener derecho a negociación, ni derecho a la huelga, a los funcionarios y funcionarias públicas, y nos limita, y el Estatuto también, pero hemos todo eso desbordado primero por la fuerza de la NEF, por los movimientos sindicales, por la potencia que tiene el sector público, y hay unas muestras representativas del nivel de negociación que nosotros realizamos a nivel de las asociaciones de funcionarios, que son los espacios más locales, ¿cierto? Y también a nivel de la instancia que es los 3 niveles que siempre hemos relevado en la instancia, incluso ramal de negociación que tienen los funcionarios de función pública. Mesa del sector público, ¿cierto? Las negociaciones sectoriales de las distintas federaciones y confederaciones con los gobiernos respectivos y las propias organizaciones sindicales a nivel de base. Tenemos una organización ramal en estos tiempos, por lo tanto, no se condice con los resabios dictatoriales, digamos, por eso cuando nos hablan y nos señalan y nos emplazan, bueno, ¿y ustedes qué hacen para regular el derecho a negociación y la huelga? Partamos por eliminando por las barreras, ¿cierto?, anacrónicas y que son de tiempos pasados y que no en nada contribuyen a mejorar también nuestro rol sindical. Y algunos ejemplos también de las movilizaciones o huelgas que realizamos, un porcentaje alto, casi un 30%, también recae en nuestro sector, pero las huelgas no son porque queremos atacar a alguien, porque queremos que le vaya mal a un gobierno, es porque efectivamente el diálogo se agotó, bueno, y la contraparte no reacciona y nuestros compañeros esperan respuestas concretas y no dilaciones y nosotros queremos que nos digan, mejor que nos digan no, a que no dilaten, digamos, en el tiempo una respuesta que le hace daño a toda la institucionalidad, incluso a las chilenas y chilenos. Datos que la fuente de la DIPRE, estos son datos que nuestro asesor económico lo presentó también en la mesa del sector público, pero ahí están puestos en la votación hoy día con respecto a la calidad jurídica, no lo voy a leer completo, pero ahí uno ve, esa es la realidad. La planta hoy día en el Estado, alrededor de 82.000, 83.000 hombres y mujeres. Contrata, lo que aparece ahí, sobre 190.000. Ese es lo que hemos administrado también desde el punto de vista de nuestra realidad al interior de nuestro propio Estado. Y los honorarios ni hablar, pues ahí está también un porcentaje alto. Nosotros hemos hecho esfuerzo también desde la NEF que el traspaso de honorarios sea anual, a lo menos 8.000 cupos para que pasen a un espacio que tampoco es titular, pero que sea el traspaso de honorario contrata. Del año 2014 a la fecha han pasado más de 10.000, 12.000 personas, afortunadamente, pero las llaves no se cierran. Cada gobierno, ya hemos dicho en las negociaciones anteriores, hoy día, hay que hacer un cierre de la llave porque si no esto es un círculo perverso. Entonces, al final, eso también hay que sincerarlo. Por parte de nuestra NEF, eso lo mantenemos como un proceso de transición, digamos, para la titularidad que sabemos que es más difícil. Bueno, y ahí están los estamentos en relación también al personal de dotación por su estamento, profesionales, las 5 plantas en definitiva, que está puesto ahí, que se ha profesionalizado el Estado, sí. Ya no es los ensayos o los oficios anteriores que habían, pero aquí está puesto también lo que nosotros señalamos como contraparte cuando abrimos las negociaciones. Tenemos que pensar que los funcionarios tienen ya no solamente un oficio o una experticia por sí mismo, una profesión determinada, sino que tienen una experiencia que incluso se desconoce cuando vivimos los despidos arbitrarios. Despiden de mantener unidades completas en este gobierno, en INDAP, que dicen, mira, son, y aquí está Verónica también y la Cristina, que son de INDAP. No, no es necesario el Departamento de Gestión Estratégica, Planificación. Y la pregunta que uno le hace al diputado, hoy día jefe de servicio, y entonces, ¿cómo se entiende la munición del Estado, la proyección del respeto a los derechos fundamentales del trabajo, al respeto a esa inversión en capacitación de los profesionales de esa área? Lo veremos más adelante. Entonces eso es irresponsabilidad, no es en esta línea que estamos construyendo la mirada desde una responsabilidad política, indistintamente donde está alojado nuestro corazón, tiene que ir hacernos cargo también de cómo construir un Estado cierto para el servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Eso debilita. Y un caso puntual, y solo rápido, la compañera que despide en 23 años y tiene la atención con 26, y atiende a los pescadores artesanales de Kenchi. Y uno que está en Santiago tiene la conectividad acá al lado, toma el metro, toma el taxi, el Uber, no sé qué, no sé cuánto, el propio auto particular, la bicicleta, algunos. Y allá el de Kenchi, los compañeros y compañeras tienen que hacer los convenios con subsidio del Estado para moverse entre la isla, ¿cierto? Y hacer la pesca en momentos oportunos, trasladar la carga, poderla vender, después trasladarla a los centros urbanos. Entonces, eso para después en la respuesta oficial e institucional. Entonces eso es irresponsabilidad y creemos nosotros que eso se merece el respeto de la dignidad, en primer lugar, de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras que trabajamos para el Estado y no para los gobiernos de turnos. Y
Nosotros, en este resumen de historia y de componentes que tiene que ver con el recorrido que tiene la ANEF, ahí estamos disponibles para una agenda laboral, estamos disponibles también para mirar y debatir, para proponer, para enfrentar esta negociación, pensando en el trabajo decente que se acuñó en la OIT cuando nuestro compatriota era director Juan Somavía y se generó este concepto que nos hace sentido a nosotros también los funcionarios públicos, que es un trabajo decente para las y los funcionarios y por supuesto con la participación de la ANEF. Y rápidamente, porque no los quiero aburrir, materias de previsión social, me voy a saltar eso. Para el sector público nos golpeó, aquí hay algunos testimonios históricos, Nelson lo sabe perfectamente, no porque sea mayor que yo, pero tiene una experiencia ahí en el Ministerio de Educación. Se recordaba el 74-88 cuando la cotización, ¿cierto?, era un tercio de sus remuneraciones y ni hablar los buenos reconocimientos cuando después hay el traspaso a la famosa FP, cuando se creó el 81, y por lo tanto la conclusión para nosotros cuando esto ya era contratación era que lo que está ahí, nos condena para nuestra vejez, incluso hoy, para las nuevas generaciones, no somos capaces de asumir también lo que es el desempeño y el desarrollo de la carrera funcionaria, la movilidad dentro de los estamentos públicos. Y si no tengo certeza en la previsión, difícilmente me voy a retirar. Ahí la Carmen Luz, compañera dirigente de la ANEF, siempre nos recordaba una cosa es jubilarse, que es la acción de júbilo que uno disfruta todos los días, ¿cierto? Y se levanta después que cumple el ciclo laboral, y otra es pensionarse. Entonces estamos en esa disyuntiva, pero hoy día tenemos que abordarlo. Y más rápido, hay un grupo dañado de trabajadores que son parte de la historia, no es porque me toque a mí, pero en mi servicio público ellos son civiles, sindicalizados todos, la mayoría, pero del año 85 imponen o subcotizan. Todavía hoy, en el 2019, por un 60% de sus remuneraciones. Que es una contratación también, por ejemplo, ni hablar de los compañeros y compañeras trabajadores honorarios, que están también, ya lo dije. Y aquí Jessica Almonacén, nuestra presidenta, y sabe perfectamente también, ¿cierto?, aquellos trabajadores que están, cuando dicen, trabajan en las zonas más extremas y me tengo que pensionar, ¿y qué hago? Esta era mi renta y ahora la asignación en zona que no era imponible, sufro eternamente. ¿Dónde me quedo? Había una experiencia importante en la ANEF, que eran algunas construcciones de villas, ¿te acuerdas?, que se hacían en Punta Arenas, aquí en Quilpué, para poder vivir ahí en comunidad, en el efecto del cooperativismo, para suplir, digamos, enfrentar la dureza de salir del trabajo y vivir con una mísera pensión. Esos son los grupos más, digamos, que uno visualizaba. Esta presentación tuvo para nosotros igual la oportunidad de exponer ante la Comisión Bravo. La FP, yo creo que ahí puse algunas ideas que la hemos debatido en la ANEF y que son, yo creo, compartidas por todos nosotros, y los que no, bueno, la aceptarán desde el punto de vista de la experiencia que tenemos también, la contratación que viven nuestros trabajadores y trabajadoras en todos los niveles, tanto público como privado. No voy a hacer más referencia a aquello, ahí están puestos, esa contratación de los hechos, no segura, no es un modelo previsional, es un mercado, ¿cierto?, que lucra con inversiones, que concentra el poder y la riqueza, y cuando se constata que ese profesional, una mujer que trabaja en el Ministerio de la Vivienda, arquitecta por 45 años, se va a pensionar y gana un promedio de remuneración de 3 millones y su pensión queda en 115 o 118 mil pesos, eso no es mentira, es verdad, es contratación de una realidad. Y aquí me quise recurrir también a una fuente que se dio el debate en el contexto de la Comisión Bravo. Ella es la experta, digamos, que tal cual, y su presentación no es la mía. Yo me apoyé en eso, creo que es bueno compartirla, una la envía, ¿cierto?, la replica, pero en este espacio creo que es bueno que quede, porque el 16 de junio algo dijo también la Organización Internacional del Trabajo. Y nos habló y nos recordó que en materia de privatización de los sistemas es eso que está ahí. El primero que país en el mundo fue que privatizó el modelo previsional o el sistema, fue el piloto, ¿cierto?, este chilito querido. Y así otros experimentos más en esa materia. Pero en el año 2000 ocurrió algo distinto, dijo, aquí tenemos que hacernos cargo, y algunos países empezaron a replantearse de cómo también, y eso lo dice la propia OIT. Y no lo voy a leer, pero ahí está puesto para conocimiento de todo. Y en 2015, bueno, apareció esta Comisión Bravo, ¿cierto?, haciéndose cargo también del mandato presidencial de la presidenta, de poder abordar cómo enfrentamos esto que es hoy día una tremenda demanda social, y esperamos que en nuestro trabajo, de ser la bajada en cada sector, digamos, de la población, de la villa, del condominio, del trabajo, del estudiante, volver a repensar lo que hace nuestra coordinadora y que tomemos conciencia que no es patrimonio de algunos, sino que es responsabilidad de todos y todas asumir este cambio en materia para que Chile tenga un real modelo previsional. Y ahí pones algunos también la OIT en materia que, ¿por qué señala la baja cobertura? Los altos costos fiscales de la transición, los costos administrativos que tiene este modelo hoy día en Chile, que además fluctúan en los mercados porque se ponen nuestros ahorros allá, ¿cierto?, con las variables que implica el movimiento bursátil. Bursátil no tiene relación con previsión ni futuro
¿cierto? Para ir dignamente, pero bueno, para los que tienen y entienden los mercados financieros es interesante, pero para lo que es la construcción de modelos sociales es distinto. Y todos lo hemos reconocido, también contribuyen a la desigualdad, ni hablar del impacto profundo, perverso a las mujeres, a nuestras compañeras trabajadoras y trabajadoras, cómo las golpea. Ahí, ellas son los rostros visibles que están. En el Estado más del 60% son mujeres. En nuestro directorio de la ANEF, en este periodo por 3 años, 17 mujeres de 23, ahí están liderando esta confederación. Ese es el ejemplo, pero la golpeamos en este modelo perverso que es AFP. Y bueno, algunos ejemplos que están ahí, no los voy a leer, pero tienen que ver también con la vinculación del Banco Mundial, todo lo que ya sabemos más en detalle, con los temas estructurales de la administración financiera, etcétera. Y creo que esto fue interesante también lo que señaló la OIT cuando fue a la Comisión Bravo frente a esta posición oficial. Cuando uno invoca un ámbito internacional, porque, bueno, eso es lo que pasa en el contexto internacional. Nosotros somos de los 30 y tantos países de la OCDE, bueno, y la OIT también, que es tripartita, empleadores, Estado y trabajadores, y señala, porque efectivamente ellos tienen los principios sobre la construcción de la base en los convenios 102, la recomendación 202, y ahí está todo puesto de manera que uno, cuando lo lee, lo entiende a seducir, dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué nos demoramos tanto? Bueno, ahí hay un planteamiento internacional que también nos provoca. ¿Hasta cuándo? Hay un límite. Cuando cambiamos de los diagnósticos a la acción. A los convenios, ¿cierto? Que también aquellas materias que son normativas claves para la OIT, bueno, las características mínimas de las pensiones, etcétera. Interesante también lo que aquí aparece con las conclusiones del año 2001 de la OIT, ¿cierto? En este debate tripartito ahí mundial de carácter internacional cuando hablan del sistema de pensiones. Entonces, claro, hablan de ambos sistemas, tanto este capital individual, cada uno se rasca con lo que puede y sobrevive al final de su tiempo laboral, o si no, este aspecto solidario, que es la visión más integral, más comunitaria, más nuestra, más humana. Entonces ahí también hace una expresión que yo creo que esos documentos son formales, por lo tanto son parte de lo que nosotros también tenemos que asumir en nuestro trabajo sindical y social. Y los elementos orientadores están ahí puestos: solidaridad para efectos distributivos, garantizar la cobertura internacional, bla, y etc. Algo que está en rojo está abajo. Todo esto se va a cumplir si efectivamente este objetivo difícilmente es posible cuando en tanto las cuentas individuales sean, digamos, una pieza central del sistema de pensiones. O si no, esto es poesía. Y nosotros de la ANEF recogemos todo esto y cuando mandamos los documentos, recreamos la información, la whatsappeamos. Bueno, esto es una orientación muy general, sin duda, pero ahí está, ¿cierto?, las características que nosotros consideramos del ámbito de la ANEF en lo que son una materia de las pensiones: cobertura universal, sin discriminación de género, permanente en el tiempo, definidas con anterioridad, suficientes para una vejez digna, suficiente para una vejez. Eso no es pedir mucho, después de una vida completamente entregada para distintos trabajos. Y con tasas de reemplazo cercanas a la renta en actividad. Los militares que tienen el sistema de reparto socialista, ¿cierto? Tiene ahí su 70% asegurado sobre el 70%, digamos. Se han hecho algunos cambios, pero existe ese reparto, ese sistema que lo guardamos, obviamente, en los tiempos de dictadura permanece hoy día vigente. Nosotros, para el resto de los trabajadores, 1/3 y menos para las mujeres. Y por último, nuestra definición político-sindical, el año 2005, en el directorio, en la asamblea y a nivel de la orientación de nuestra confederación, eso es lo que demandamos en materia de reforma previsional. Una reforma previsional que asegure una vejez digna para todos y todas, los chilenos y chilenas, fundar la solidaridad y que elimine la concepción mercantil del actual sistema. Un nuevo sistema bajo la administración estatal, con participación de todos y todas los actores involucrados, que privilegie la solidaridad y considere los aportes del Estado, empleadores y trabajadores. Esto fue en un documento de trabajo que quedó plasmado y que es parte de nuestra historia de la ANEF en agosto de 2005, en la página 11 y 14 respectivamente. Compañeros y compañeras, muchas gracias por su atención. Nuestra ANEF está disponible. Hoy día estamos en la coyuntura de la defensa del empleo y la función pública, de quien han sido despedidos arbitrariamente. Así que, compañero senador Carlos Montes, compañero senador Carlos Bianchi, y se lo vamos a Gloria también, y András, por este espacio que nos otorgan como ANEF. La ANEF de todo y todas, y por supuesto luchar por quienes nos eligen hasta el final y generar esta red de apoyo que es necesario en estos tiempos para definir lo que muy bien señalaba el senador, que lo que está ocurriendo en el mundo nos puede tocar próximamente a nosotros. Así que mucha fuerza y agradecimientos, compañeros, por su atención.
Muchas gracias, don José Pérez. Bueno, ahora ofrecemos la palabra a la presidenta de la Fundación Chile 21 y aprovechamos de recibirla con un aplauso también, Gloria de la Fuente. Muy buenas tardes ya a esta altura. Mis excusas primero, yo soy miembro además del Consejo por la Transparencia y estábamos justo sesionando al frente, entonces tuvimos que terminar la sesión para poder escaparme y poder hacer esta presentación. Quisiera agradecer primero que nada al senador y presidente del Senado, por lo demás, Carlos Montes, por esta invitación. Yo creo que estamos en momentos donde creo que es efectivamente muy necesario iniciar este tipo de discusiones que por cierto están pendientes en Chile hace mucho tiempo, y que creo que tenemos que buscar las ventanas, las posibilidades para allanar espacios de acuerdos y consensos que nos permitan avanzar mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora. Y en ese cuadro, básicamente lo que yo quisiera hacer es hacer una presentación que está basada en un esfuerzo que iniciamos, a algunos les gustó, a otros no les gustó tanto, pero un esfuerzo que hicimos desde la Fundación Chile 21 en conjunto con otros centros de pensamiento, Espacio Público, Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Públicos, en el marco de la modernización del Estado, la discusión sobre la modernización del Estado, sobre dos temas fundamentales. Uno, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, entendiendo que aquí hay una agenda que ha avanzado de manera muy sustantiva en los últimos 10 años, particularmente en el ámbito de acceso a la información pública, pero que estamos en un momento donde es posible avanzar. Y eso fue una línea de trabajo que convocó a un conjunto de expertos de las distintas instituciones que también se juntaron y conversaron y recibieron en distintas sesiones a personas vinculadas a los temas, y finalmente esto derivó en un documento con una propuesta específica de estos 4 centros en función de los temas de consenso. El segundo ámbito fue justamente la gestión de personas en el sector público. En la gestión de personas del Estado. De nuevo, en el marco de la modernización del Estado, pensamos que era clave, aunque mucho más difícil como tarea, tratar de generar algún tipo de discusión o acuerdo que se hiciera cargo de los dilemas que enfrenta hoy en día el Estado de Chile en su elemento fundamental o en el corazón de aquello que significa particularmente iniciar un proceso de reforma del Estado que tiene que ver con el estatus o la relación con los funcionarios públicos en particular. Y entonces, como decía, esto es un informe que se presentó la semana pasada, es un informe de consenso de estos 4 centros en base a propuestas básicamente de un diagnóstico que se compartió, y estableciendo algunas urgencias, sin perjuicio de que, y el propio informe lo reconoce, no abordó temas que son, a nuestro juicio, por lo menos desde la Fundación Chile 21, muy relevantes, por ejemplo, como el derecho a huelga o la negociación colectiva en el sector público, que a todas luces, y ya lo decía, por cierto, José, vulnera también por los propios tratados o principios o acuerdos internacionales que ha suscrito Chile, ¿no? Y que hay ahí, por cierto, una discusión pendiente. Pero no fue posible en esa mesa al menos llegar a consenso a estas materias. Sin perjuicio de eso, evidentemente, en otro tipo de cuestiones sí fue posible avanzar de manera sustantiva, y entonces lo que quisiera presentarles hoy es justamente esos consensos o esas materias o estas propuestas que hace esta mesa, y junto con eso también poner el foco hacia el final de mi presentación en una cuestión que me parece que es fundamental. Probablemente en un par de semanas más el actual gobierno va a hacer un anuncio en materia de reforma del Estado porque es parte de los compromisos en el fondo que ha asumido, una agenda en materia de modernización del Estado. Este es un tema capital y si bien es parte de la discusión, probablemente no está dentro de las prioridades por las dificultades que tiene abordar este tema. Yo creo que hay que buscar la manera de generar o empujar ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos consensos que permitan avanzar hacia una situación mejor de la que tenemos actualmente. Por lo tanto, lo que quisiera hacer al final es básicamente una reflexión en torno a esas materias. Algunos datos que me parece que es clave tener en cuenta para saber el estatus, cómo ha evolucionado la situación del empleo público en nuestro país, y esto a propósito de, además, los datos que recogió también este propio grupo de expertos durante todos estos meses. ¿Qué es lo que observamos? Está ahí en el gráfico. Mientras en el año 95, por cada persona contratada a contrata había 3 de planta, en el año ya 2018 la relación se invirtió y por cada 2,4 personas a contrata había 1 de planta. A junio del año 2018, el total
del total de funcionarios trabajando en el Gobierno Central como parte de su dotación era de 284.944, 82.289 correspondían al personal de planta, es decir, el 29%, 198.378 al personal de contrata, y 4.277 honorarios asimilados a grado, que es básicamente esta modalidad de permanencia que se exceptúa de alguna manera el estatuto administrativo, que es básicamente el 1%. Esto es un punto de inflexión probablemente que se produce por ahí por el año 2006, pero que es relevante porque finalmente plantea las diferencias o las tendencias que podemos ver hoy en día a propósito de lo que sucede con el empleo público. Primero, una cuestión más o menos básica y sabida, que es que se congela el empleo de planta y el empleo de contrata se transforma entonces en la principal vinculación laboral con el Gobierno central. Es decir, vía una excepción a la ley de presupuestos todos los años para aumentar la dotación, se exceptúa de alguna manera lo que establece el Estatuto Administrativo, que señala que el 20% de la dotación tiene que ser empleo a contrata y no al revés, digamos, como hemos visto la tendencia ahora. Por lo tanto, se produce una especie de excepción a la norma que genera un tipo de empleo que es un empleo que básicamente tiene problemas de calidad importantes, como vamos a ver más adelante. El empleo de contrata es básicamente un empleo de carácter transitorio que puede renovarse a fin de año y solamente en los últimos años hemos visto, y esto también tiene que ver con una reflexión que hay que hacer respecto a los ciclos electorales, que sin duda son importantes. En ciclos electorales de 4 años, donde además se produce alternancia, evidentemente la situación de vulneración pasa a ser mucho mayor que la situación anterior. Ahora, la buena noticia en los últimos años, pero es una buena noticia que de nuevo no soluciona la norma o no soluciona la problemática en el largo plazo, es que dictámenes tanto de la Contraloría General de la República como fallos de la Corte Suprema han establecido que después de 2 renovaciones de contrata todos los años, la decisión de no renovar tiene que ser necesariamente fundada anualmente. Y eso es una manera de proteger a los trabajadores del Estado, que pasa a ser más bien un dictamen que es una excepción, pero que no garantiza o no soluciona el problema que tenemos en el fondo. Luego, también es una constatación que hace este propio informe. La ley no establece mecanismos de selección para el ingreso en el caso de los empleados a contrata basados en el mérito y tampoco pasa con los honorarios. Eso sí está establecido en el Estatuto Administrativo respecto a los funcionarios de planta, no así en el régimen laboral necesariamente en las contratas y tampoco de los honorarios por la naturaleza, particularmente en este caso, en este último tipo de empleos. Ahora, respecto al personal del Gobierno central, también se ha producido un cambio relevante en los últimos años, o en la última década, digamos. Mientras en el año 95 el estamento principal era administrativo y auxiliar, ya hacia el año 2017 vemos que el estamento más relevante en términos numéricos es el estamento de carácter profesional. Eso se une a los tipos, además, de cargos que se establecen, y esto es parte de datos que se proveen desde el Servicio Civil y que están contenidos también en el informe, que básicamente la falta de concursos públicos en el Estado, en distintos tipos de cargos de estamento, genera espacios que generan nada más excesiva discrecionalidad y que impide que los funcionarios públicos puedan participar en igualdad de condiciones para acceder a ciertos cargos. Y tampoco se produce mucha movilidad entre los servicios públicos, aquello que se llama movilidad horizontal en general, es una restricción importante que tiene hoy en día también el empleo público en Chile. ¿Qué tendencias entonces a partir de aquello observamos? Primero, la exclusiva confianza sin filtro de mérito, es decir, aquellos cargos de designación directa del presidente de la República, fundamentalmente, llegan a algo así como a 894 cargos, solo si consideramos ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, embajadores, jefes de división y determinados servicios públicos, sin contar niveles de discrecionalidad que existen en otros espacios. Ya hemos visto situaciones en los últimos días que nos permiten ilustrar aquello, no hay para qué mencionarla. La exclusiva confianza con filtro de mérito, básicamente el sistema de alta dirección pública es algo que se ha ido instalando, pero
que en el fondo todavía requiere algunas modificaciones o asentar a propósito de las últimas reformas que se han generado, y lo mismo la exclusiva confianza en los jefes de servicio. Esta tendencia en general no considera otra cuestión de la que el informe sí se hace cargo y que es importante también, creo, en la lógica, insisto, de la alternancia que se ha producido en el pueblo en los últimos años, la vulnerabilidad o la inestabilidad a veces del empleo público, también mirar con detención y, entre otras cosas, por ejemplo, no se considera en estos volúmenes o en estos números los asesores u otro tipo de nombramientos, como señalaba, que pasan a ser relevantes. En términos de cese de funciones, al menos esto es lo que dicen los datos, pero uno tiene intuitivamente la idea de que esto funciona de manera distinta, que cuando se ha producido, al menos en los últimos años, cambios en el fondo del signo político, se producen despidos masivos también en el sector público, sea del lado que sea. Sin perjuicio de eso, al menos los datos que uno puede mirar en la DIPRE nos hablan, y esto es algo que está consignado en el informe, de cierta inamovilidad de los servicios públicos, que es como una realidad que se estaría instalando o que se instala en las plantas y en las contratas. Lo que el informe señala, de acuerdo a los datos, insisto, que se recoge la DIPRE, es que anualmente cesan en funciones por motivos no voluntarios en el sector público entre el 2 y el 3% del total de la dotación. Ahora, evidentemente, eso no basta, porque el tipo de trabajo, la falta de movilidad horizontal, la falta de promoción, la inexistencia, por ejemplo, de la posibilidad de cesar funciones y en el símil del Código del Trabajo poder obtener indemnizaciones por esas desvinculaciones, es parte de la discusión que hoy en día está pendiente. Por lo tanto, independiente si le damos fe a este dato de la inamovilidad que se sostiene en el sector público, lo cierto es que hay cuestiones que no están resueltas y que son importantes de mirar. Ahora, algunas de las propuestas que se hacen en este grupo de trabajo, que insisto, son las propuestas que desde 4 centros de pensamiento de distintos signos políticos son las propuestas en una materia que es compleja, por cierto, de abordar desde distintas miradas ideológicas. Es una propuesta que en el fondo de alguna manera encuentra ciertos consensos, y creo que hay algunos elementos interesantes en la propuesta justamente para poder lograr avanzar de manera sustantiva más de lo que hemos podido hacer en los últimos años. En primer lugar, sobre el sistema de alta dirección pública, básicamente como ha habido, y esto lo sostiene el informe muy bien, como ha habido cambios importantes en los últimos años, particularmente asentados en el gobierno de la presidenta Bachelet, que en el fondo hace unos cambios sustantivos que están aún en implementación, el informe es un poco más cuidadoso en meterse más en detalle. Sin perjuicio de eso, hace algunas modificaciones, o constata o señala algunas propuestas que pueden ir en la línea correcta de los cambios que ya se propuso en el gobierno de la presidenta Bachelet. Así, por ejemplo, la existencia de una especie de banco de candidatos que incluye a quienes han postulado alguna vez a el sistema de alta dirección pública, con el objetivo de invitarlos, por ejemplo, a participar de nuevos concursos. Es parte importante de una práctica que este grupo de trabajo valoró de manera adecuada. Se propone de todas maneras en este informe avanzar hacia un nuevo paso, que sería básicamente una especie de carrera de los funcionarios públicos, de manera que quienes ingresan al sistema de alta dirección pública no solo tengan en su horizonte poder dirigir un determinado servicio público, sino que también tenga la posibilidad o la expectativa de desarrollarse al interior de la administración del Estado, por ejemplo, en grupos o en áreas que sean similares, pudiendo transitar efectivamente hacia otro tipo de servicio público. Con el tiempo, por ejemplo, lo que podría suceder es que se podría pasar a dirigir desde el sistema de alta dirección pública otros servicios que pueden ser más pequeños o más grandes, más o menos complejos, y en la práctica esta propuesta podría traducirse en que se agrupen distintos servicios públicos según el grado de complejidad para su dirección, por ejemplo, por la cantidad de funcionarios, magnitud presupuestaria, etcétera, y esto podría constituir una manera de generar movilidad horizontal al nivel del servicio de alta dirección pública, del sistema de alta dirección pública, perdón. Respecto al segundo ámbito de propuesta sobre los asesores de las autoridades, un tema largo, lato y que ha sido complejo en muchas oportunidades, este grupo de trabajo también se hace cargo, y si bien se reconoce por razones obvias, y esto tiene que ver también con reivindicar el valor de la mirada de la política respecto al ejercicio también de ciertos cargos en el Estado,
no hay duda que evidentemente las asesorías o los asesores directos de las autoridades son una función que es necesaria para cumplir. Y no se cuestiona, por lo tanto, el hecho de que existan y que cuenten las autoridades efectivamente con un equipo de confianza. Otra cosa es, más allá de lo que esté instalado en la opinión pública, desconocer de alguna manera cómo funciona también el Estado, cómo funciona la política y particularmente las necesidades que se generan a partir del ejercicio de la autoridad. No obstante, lo que esta mesa señala, y para poder tener cierto orden o cierta estructura, más allá, insisto, de los signos políticos distintos que puedan estar a la cabeza de los gobiernos en particular, lo que se propone fundamentalmente es crear una categoría jurídica especial para los asesores de las autoridades, de manera que se pueda distinguir entre los funcionarios de carrera, transparentando quiénes y cuántos son en cada caso. Es de alguna manera reivindicar o darle un estatus a esa función que hoy en día la tiene de manera más o menos velada, ¿no? Y cabe fijar también un límite respecto al número de asesores que tenga cada ministerio o servicio, aunque diferenciadamente, de tal manera que sea más restrictivo respecto, por ejemplo, a los servicios y un poco más laxo respecto a los ministerios. Y básicamente el límite se podría establecer por la vía presupuestaria disponible para cada una de estas contrataciones. Esto quiere decir que quienes ingresen como asesores de las autoridades cesan en sus funciones automáticamente cuando la respectiva autoridad cesa en su cargo, cualquiera que sea la causal en el fondo, finalmente, de cese de funciones de esa autoridad. Y en concordancia, mientras se tenga calidad de asesor, no se podrá participar tampoco de concursos internos de promoción, por ejemplo, sin perjuicio que sí pueda ocurrir eso en otros servicios públicos no vinculados al ministerio o al servicio particular. Y, por supuesto, una cuestión que es clave y que es relevante, que hoy en día la normativa del OBI la regula como sujetos pasivos para determinadas funciones. Esto debería ser extensivo, por supuesto, para los asesores también, las materias que tienen que ver con la gestión de intereses o el lobby en nuestro país, que ha sido, por lo demás, una buena noticia en los últimos años a propósito de la agenda de probidad y transparencia. Respecto a los funcionarios públicos en general, y no sé cuánto tiempo me queda. Ya. Respecto a los funcionarios públicos en general, lo que hace básicamente esta propuesta es estructurar lo que se señala en base a las etapas o el ciclo en que se puede concebir el empleo público, es decir, el ingreso, la promoción, el desarrollo de la carrera y el retiro y la desvinculación. Y las propuestas están articuladas en función de cada una de estas cosas. Una de las cosas que hace este informe, más allá de específicamente hacerse cargo de la situación laboral de los empleados públicos en general, de los funcionarios públicos en general, una de las cuestiones en las que el informe es bien taxativo respecto a los honorarios, es la necesidad de que se debieran limitar, o sea, debiera volver de alguna manera a aquello que establece el estatuto administrativo hoy en día y que finalmente se termina también saltando en términos de procedimientos de contratación, es decir, los honorarios son personas que están contratadas por una función específica temporalmente y acotadamente en términos de función y terminan finalmente siendo una manera de empleo precario muy compleja en el Estado porque finalmente terminan muchas personas haciendo trabajo que es de carácter permanente. Una de las cosas, y que es un consenso general, que ya en el gobierno del presidente Bachelet se había avanzado de manera importante en materia de compromisos, es de alguna manera regularizar la situación de los honorarios que cumplen funciones permanentes al interior del Estado, y aquí sí había un consenso sobre el cual creo que es importante avanzar, porque a todas luces es una situación irregular. Ahora, respecto a los honorarios o estas contrataciones a honorarios que tienen como objetivo la entrega de un producto, para poder ordenar también la manera en que esto se realiza, lo que propone este grupo de trabajos que deberían hacerse vía mercado público o Chile Compra, para poder ordenar de alguna manera esa prestación de servicios también, y cierta discrecionalidad que puede existir en este tipo de contrataciones. Ahora, una de las cosas que es fundamental como principio para ordenar, y voy a tratar de ir rápido en esto para poder cerrar con las conclusiones, es reforzar de manera importante, yo creo que en eso hay un consenso más o menos relevante, en distinguir entre los funcionarios de gobierno y los funcionarios del Estado. Que no significa necesariamente, y esto sí es un punto de discrepancia respecto a lo que el propio informe señala, que no significa despolitizar el Estado. Básicamente, si uno entiende la politización como una manera de gestionar o de administrar el poder,
un poco absurdo pensar en que la despolitización es como un principio fundamental. Que haya gente que tenga una vinculación o una creencia, una ideología, una militancia política no es sinónimo de menor calidad en la función pública o en el Estado. El punto es donde uno pone el foco respecto a el trabajo que los funcionarios públicos realizan en el Estado. Y aquí lo que propone este informe es básicamente un sistema único de ingresos, muy rápidamente con básicamente los principios sobre los cuales se sustentaría. Orientación al médico, o sea, al mérito, búsqueda de competencias adecuadas, transparencia y publicidad en los procesos de reclutamiento y procedimientos básicamente de carácter técnico. Se trata básicamente de un sistema de ingreso único que permita distinguir y hacer la distinción entre funcionarios, como decía, de gobierno y funcionarios propiamente del Estado, cuestión que es relevante en ciclos electorales como los que tenemos, además, de 4 años muy cortos, donde la incertidumbre pasa a ser mucha y la verdad es que creo que hay que, de alguna manera, ponerle el cascabel al gato de una vez por todas en este tipo de materias. Para aumentar la participación, básicamente facilitar el acceso, se propone hacer obligatorio el uso de las plataformas existentes, por ejemplo, el portal de empleos públicos, para dar a conocer concursos y para llevar a cabo procesos de postulación, lo que deberían establecerse, obedecer a una forma única en el fondo de acceso. Voy a saltar un par de cosas más respecto a, por ejemplo, la estructura de personal, básicamente a partir de la cual se calcula el presupuesto disponible para las plantas y las contratas. En el subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos se propone básicamente formalizar el procedimiento administrativo de registro y autorización de modificaciones de dicha distribución en la DEPRE, particularmente porque esto se produce vía una excepción a la Ley de Presupuestos todos los años, no en la regularidad del estatuto administrativo. Cambiar el sistema de evaluaciones, que es una cuestión relevante, evaluaciones que no necesariamente estén asociadas, simplificar el sistema de evaluaciones que no necesariamente estén vinculadas de forma automática a despidos, por ejemplo, a las posibilidades de crecimiento de la trayectoria laboral para aquellos funcionarios, sino que más bien generen un tipo de dinámica en los servicios públicos que pueda ser fructífera en términos de la mejora en el clima laboral y la convivencia. Sistemas de promoción distintos, capacitación, por lo tanto, darle un servicio mayor o un rol mayor al servicio civil en estas materias. Esto implica también una serie de modificaciones, por supuesto, en el servicio civil. En temas de remuneraciones, por ejemplo, básicamente que estas dependan del grado y el que debe estar vinculado al cargo y básicamente no a la persona, porque no se justifican aumentos de grado básicamente en una misma función y hay que evaluar bien aquello porque nuevamente eso abre puertas para la discrecionalidad al interior de los servicios públicos. Y así como se promueve una nueva manera, un nuevo tipo de ingreso o una nueva manera de ingresar al sector público, también se propone que el tipo de vinculaciones que se propongan también tengan, o el tipo de vinculaciones que se produzcan también tengan características particulares. No me voy a detener en ello porque eso está básicamente en el informe. Esto supone también una arquitectura institucional relevante en el sistema de alta dirección pública y en el Consejo de la Alta Dirección Pública, como decía, entre otras cosas, cambiar funciones, establecer, por ejemplo, permanencia o dedicación exclusiva a varios de los consejeros, etcétera. Y un proceso de transición que creo que es lo relevante al informe, y con eso voy ya a ir terminando. Lo que hace este informe también, a propósito de estos consensos mínimos, pero que creo que son relevantes sobre la base de las problemáticas que tiene hoy día el empleo público, es establecer también un proceso de transición, es decir, cómo se haría respecto a los funcionarios que ya existen con este nuevo sistema de reclutamiento en el sector público. Lo que establece también en el informe, está bien descrito ahí, es un sistema de transición que puede servir de alguna manera para poder entre otras cosas, combatir esa incertidumbre que necesariamente generan estos procesos. Ahora, una cuestión que son básicamente las reflexiones finales que quisiera hacer, y no me va a alcanzar el tiempo para hacer algunas reflexiones sobre el tema previsional, pero creo que podríamos después, en función de temas más vinculados a la transparencia del sector, pero creo que podemos tal vez tener espacio después para poder hacerlo. Por lo pronto, reflexiones finales en torno a esta materia, particularmente vinculada a los temas del empleo público. Primero, se ha hablado y se ha ido instalando cierto consenso, particularmente en la discusión sobre la modernización del Estado y la agenda que viene, la necesidad de, y una discusión bien larga que se va más larga en la historia de Chile, la necesidad de generar cierta flexibilidad en las estructuras del Estado que nos permitan adaptar, como hacen otros países, la función pública o el rol de las instituciones públicas o la manera en que trabajan las instituciones públicas, también orientada a las maneras o aquellas cosas que se establezcan como prioridad en ciertos gobiernos en particular.
La reforma del Estado y la flexibilidad de la estructura institucional, que como decía es un largo debate en el caso chileno, no es posible si no tenemos una política sostenible en el tiempo respecto a los funcionarios públicos. Y aquí yo creo que hay un tema clave, porque lo que ha pasado probablemente durante ya más de 2 décadas es que hemos tenido una discusión sustantiva, hay cierta claridad en los diagnósticos, lo que yo les cuento ahora y lo que contaba el presidente de la ANEF no es una cosa muy distinta a la que más o menos todos sabemos, el punto es quién en el fondo avanza. Yo creo que es importante condicionar los mínimos en el consenso, una hoja de ruta, y que esto esté condicionado necesariamente a la manera en que podemos avanzar hacia una agenda de reforma del Estado que sea sustantiva. No hay una manera de avanzar en una agenda de reforma del Estado sustantiva más allá de un par de cosas, un par de políticas que puedan ser relevantes si este tema no es tocado en profundidad. Y creo que hay que empujar hacia allá esta cuestión. Despolitizar versus la excelencia y el mérito. Yo creo que, de nuevo, y nos compramos fácil a veces los discursos respecto a la politización del sector público y la existencia de operadores y demás. Creo que hay que orientar sin duda el reclutamiento del personal del Estado hacia el mérito, hacia la concursabilidad, hacia la igualdad de oportunidades respecto al acceso a ciertos cargos. Pero lo cierto es que la política también es parte de la dinámica de obtener cargos, obtener más bien el poder o poder ganar elecciones, y creo que es relevante que así sea en la medida que esto sea con criterios también de excelencia, y creo que es importante poner eso ahí porque si no nos compramos el discurso de que la política debiera estar en una esfera distinta a lo público y eso no corresponde, y creo que los países no avanzan de esa manera. Y por último creo, más allá de lo que decía, que respecto a los consensos que hay y los consensos que no hubo respecto a este trabajo de estos 4 centros, creo que es importante no abandonar los temas sustantivos y creo que partimos en el fondo de nuevo el ciclo y acabamos de tener una negociación respecto al reajuste del sector público, se vuelve a instalar la discusión sobre el derecho a huelga, se vuelve a señalar que Chile está vulnerando todos los convenios internacionales en esta materia y sin embargo volvemos a foja cero, llegamos a un acuerdo y nos trasladamos la discusión hacia el próximo año y básicamente es lo mismo. Creo que de nuevo una estrategia, una mirada respecto a la reforma del Estado, al sector público, particularmente el empleo público, que va a estar por lo demás presente en los próximos meses a propósito de lo que el propio gobierno ha ido anunciando. Creo que es clave poner este tipo de materias ahí. No es posible avanzar, como decía, creo, si no se avanza desde quienes constituyen el corazón del sector público, que son básicamente sus funcionarios. Así que sin más, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Gloria. Ahora ofrecemos la palabra al economista András Sutov, que además es uno de los autores de la propuesta de reforma de pensiones que está impulsando la bancada de senadores socialistas. András. ¿Tenemos los 15 minutos o se puede, o abrevio? Senador, ¿tenemos? Ya que lo está pidiendo, András. Sí. Démosle, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. La verdad que es un honor estar dando la cara frente a los trabajadores en relación al tema de políticas públicas. Es algo que en varios eventos que hemos tenido con el senador Montes nos han solicitado. Los trabajadores quieren ser parte del debate. Felicitar a José Pérez por su reciente elección y también por su llamado al diálogo, y también al senador Montes por poner a disposición el Senado para estos diálogos. Y siempre un honor estar al lado de Gloria. Encantado. A mí el chanchito me recordó que hace un mes atrás fui a Brasil a hablar con los sindicalistas por el temor que tienen de los anuncios de Bolsonaro de hacer el modelo chileno, ¿ya? En consecuencia, yo voy a aprovechar de hacer una síntesis de lo que hablé allá, que tiene que ver con lo que es el sistema chileno y las reformas que se están proponiendo. Creo que el chanchito es sesgado. El chanchito refleja una sola forma de transferir consumo desde las edades activas hacia las edades pasivas, que es a través del ahorro, o sea, ir poniendo los pesos en un chanchito y en este caso en las AFP que las capitalizan. La otra es el reparto y eso no hay que olvidarlo. El tema que yo les voy a ver toca estos puntos que tengo acá, pero para ser muy breve, lo que tenemos que entender que lo que hoy día tenemos es una herencia de la dictadura. Es lo que hoy tenemos como sistema de pensiones es un dogma o una posición ideológica que heredamos de la dictadura y que salpicó a la seguridad social, ¿ya?
Y si nos vamos al final, la situación actual lo que está reflejando es que hoy día no hay un problema de política de política económica, ni de política, ni de economía, sino que es un problema de economía política, en el sentido que tenemos por un lado una gran parte de la ciudadanía con malas pensiones, que son los dueños de los fondos de pensiones, y por otro lado unos pocos grupos económicos que manejan el dinero de los trabajadores y que no quieren soltar la administración de esos fondos. Eso genera un problema más que de economía, de política económica, de economía política, y que lo tenemos que resolver en conjunto. No lo puedo resolver yo, no lo puede resolver el senador Monte, no lo pueden resolver ustedes. Y llamo en ese sentido a un diálogo. Lo primero que hay que recordar es que eso fue ideológico, y lo que nos resultó es que hoy día no hay más seguridad social para la previsión. Hoy día lo que hay es un mercado obligatorio de ahorro previsional. Y eso tiene bastantes connotaciones importantes para todos los temas que se dijeron aquí en las presentaciones. Si ustedes se fijan en lo que fue el cambio en dictadura, antes lo que habían eran cajas o un sistema segmentado en varias cajas de previsión. Eso se unificó y se homologó. Y hoy día uno puede optar entre distintas alternativas. No hay una caja especializada para los empleados públicos, para los empleados privados. Todos somos parte de un mismo sistema. Las cajas de previsión se hicieron desaparecer y se transformaron en administradoras de fondos de pensiones, que son empresas con fines de lucro. O sea, no tienen otro propósito que lucrar al administrar los fondos a ustedes. Ese es el leitmotiv de ello. El empleador no aporta para la previsión de sus trabajadores, y los trabajadores se transformaron desde trabajadores con derechos y obligaciones respecto a la seguridad social en consumidores de servicios financieros. O sea, ustedes la relación que tienen en el sistema de protección social para la previsión es una relación de consumidor, pero totalmente desinformado. La forma en que ustedes dialogan con las AFP es con lo que se llama asimetría de información. Y el Estado, donde ustedes trabajan, pasó a ser regulador y supervisor de una industria financiera, no de un sistema de pensiones. Hoy día se ha estado tratando de cambiarse un sistema de pensiones y también a gestionar el cierre del sistema antiguo, que significó un enorme costo de transición que lo hemos pagado todos nosotros. Lo que se creó fundamentalmente es lo que se llama una lógica individual, que nosotros en las distintas comisiones que hemos participado lo graficamos en este triángulo verde, que significa que en la medida que uno avanza por la base, por abajo, significa que va ahorrando más, y si va ahorrando más va obteniendo hacia arriba una pensión mayor, ¿ya? Eso es lo que genera la idea de acumular ahorro y tener un chanchito, ¿ya? Que no es eso, no es más que eso. O sea, estamos en un mercado obligatorio de ahorro individual, y es un chanchito. Y es a través de un contrato actuarialmente equivalente. A ustedes nunca las AFP le van a dar más de lo que ahorraron, ni tampoco le van a dar menos, no debieran darles menos. Uno nunca sabe cuántas comisiones están cobrando, pero no debieran darle menos. Es un contrato actuarialmente equivalente, y eso tiene una implicación sobre la seguridad social tremenda, en el sentido que no pueden haber subsidios cruzados entre ustedes. Lo de ustedes es de ustedes. Y por eso hoy día tenemos egoísmo entre nosotros. Y uno va a la marcha de los no más AFP y están todos de acuerdo en decir no más AFP, pero no me toquen mi ahorro. ¿Ah? Entonces hay ciertas contradicciones, pero nos han metido en una cultura, un bichito que es importante tener en cuenta. ¿Cómo hicieron esto? A través de sucesivas reformas. Previo al año 1981, lo que existía es lo que está graficado ahí, un sistema que se financiaba con mecanismos contributivos. Ustedes cotizaban a las cajas. El mecanismo de financiamiento era el reparto, se habían beneficios definidos y la administración era semipública, cuasi estatal, ¿ya? En el año 1981 lo que se hizo por razones ideológicas es se dijo no quiero más reparto, sino que voy a avanzar hacia capitalización, pero no capitalización colectiva, sino capitalización individual, no más beneficios definidos, sino que contribuciones definidas, y no más administración pública, sino administración privada. Esa fue la gran transformación que se hizo, esa es la transformación que hizo famoso por razones erróneas a Chile y que significa haber transformado un sistema de cotizaciones y derechos a una jubilación en un sistema de ahorro individual. ¿Qué pasa con los trabajadores, que son ustedes? Son afiliados que son propietarios de sus cotizaciones, y eso los empieza a transformar en unos seres distintos a como se veían antes. Pagan comisiones por servicios financieros a las industrias de las AFP.
que se discute mucho si son buenas o malas, si hay que ser más competitivo o no, pero no es un tema tremendamente relevante. Pero son responsables de 3 riesgos. Fíjense, cuando ustedes llegan a la edad de jubilación y les dicen que han ahorrado poco, le dicen que ustedes administraron mal 3 riesgos, que tuvieron desempleados, subempleados o pobreza, como si eso dependiera de uno. No depende de uno, sino que es un factor estructural, pero eso es un riesgo económico que la Seguridad Social debiera proteger, pero aquí como uno está solo frente al sistema, no hay nadie que lo proteja. 2, que pueden haber fluctuaciones financieras, que los fondos de pensiones subió, bajó y usted no escogió bien adecuadamente. Y 3, que hay cambios demográficos, que una vez que usted llegó a los 60 años o a los 65 años le dicen resulta que la esperanza de vida aumentó. Entonces, para el mismo ahorro, menos renta. Todos esos riesgos que un sistema de protección social nos debe administrar mancomunadamente, hoy día se los asignan a usted y los responsabilizan a ustedes por eso. Y están obligados a entregar su ahorro a una industria de AFP o seguros, no tienen ninguna otra opción. Estos riesgos asumidos, como te digo, el riesgo de la incidencia y la pobreza de cada uno de estos significa conceptualmente que lo que nosotros estamos haciendo es generando un mercado de ahorro individual competitivo que tiende a clasificar las pensiones, a usted le van a dar las pensiones según su capacidad de ahorro, no sé ninguna otra cosa más. Si usted tiene capacidad de ahorro, va a recibir una buena pensión. Si no tiene capacidad de ahorro, no va a recibir. Tanto es así que la reforma del pilar solidario de la doctora Bachelet reconoció que el trabajo del cuidado era un trabajo que había que darle una pensión y se generó el bono por hijo vivo o la pensión básica solidaria, un montón de cosas que antes el sistema no tenía. El principio de equivalencia con que se administra esto significa que a ustedes, cada asegurador le va a hacer un contrato individual actuarialmente equivalente, no le van a dar más ni menos, lo que se decía antes. Y el principal problema para la seguridad social de este criterio es que es contrario a la solidaridad entre ustedes o otro tipo de solidaridad. Y el principio de solidaridad implicaría que aquellos que tienen más capacidad de ahorro ayuden a los que tienen menos capacidad de ahorro si es que el sistema va a ser de ahorro. Y lo que estamos viendo hoy en Chile es que el 70 o 80% de la población no tiene capacidad de ahorro y entonces está destinada a pensiones bajas. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve eso? Lo otro interesante de reservar es que este chanchito que ustedes acumulan a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, en el sistema de capitalización que está reflejado por el triangulito verde, que es la lógica del sistema, termina a la edad de jubilación en un monto, que generalmente nosotros lo vemos, 70 millones, yo no lo he visto en toda mi vida, o 150 millones no los he visto en toda mi vida y ahora los voy a tener, o sea, me dicen que los tengo, los voy a tener. Pero resulta que en ese momento, fíjense en el gráfico, aparece una grúa y le dice, ¿saben qué más? Eso no es suyo, ¿no? Eso es exclusivamente para una renta vitalicia o un retiro programado administrado por las AFP o por las aseguradoras. Entonces, nuevamente, ustedes están en desventaja. Perdón, que me adelanté. Ahí está lo de la grúa. Para hacer esto fue necesario crear una nueva industria que debe competir, ofrecer alternativas, riesgo, rentabilidad y tienen grandes economías de escala y know-how que generan oligopolios. Y si bien se nos dijo que iban a ser muy competitivas, iban a haber muchas, hoy día solamente hay 6. Y 3 de ellas son de capitales norteamericanos que administran el 75% de su fondo. Eso es lo que se observa en la próxima gráfica, donde los trabajadores pagan casi 1.000 millones en comisiones al año para alimentar solamente la administración y los gastos operativos y las utilidades de las administradoras fondos de pensiones. Como ustedes bien saben, hay una cifra que ya se sabe que las utilidades que ellas ganan son bastante significativas y hasta hace unos años atrás podían recuperar su capital cada 4 años. La rentabilidad sobre el patrimonio era 25% y eso era excesivamente alto. El Estado, por su parte, ¿qué pasa? Debe cerrar el sistema antiguo y eso implica un costo operacional para seguir pagando las pensiones de los que ya estaban jubilados, algunas colegas de ustedes que siguieron el sistema de reparto y dar bonos de reconocimiento para aquellos que, habiendo cotizado, no se cambiaron al sistema y que reciben un bono, o que se cambiaron al sistema, perdón, bonos de reconocimiento.
Deben financiar garantías a partir del 2008, la pensión mínima garantizada y la pensión asistencial, y después del 2008 el pilar solidario. Y debe regular y supervisar la industria. Todo eso tiene un costo para el Estado que ha sido bastante significativo. Pero lo importante es resaltar lo que se llama el costo de la transición. Desde el año 1981 a esta parte, ustedes, cada uno de nosotros, hemos ido financiando en el presupuesto fiscal un porcentaje PIB para hacer el costo de transición que bajó desde 4,5%, hoy día está casi en 2% para ir financiando este costo de transición. Entonces, esta generación que hoy día está recibiendo malas pensiones, durante su edad activa estuvo financiando a través de impuestos o el pago de deuda o la reducción de algunos otros gastos para acomodar ese costo en el presupuesto fiscal, un monto relativamente significativo y por ende merecen ser compensadas de alguna forma por sus malas pensiones hoy. ¿Qué pasa con la industria? La industria de FP es un importante factor de profundización del mercado. Aquí es donde viene el tema de política económica. O sea, con este sistema se han creado cosas en la macroeconomía que son interesantes. Y tal vez el senador Monte, que está en la Comisión Macroeconómica o en la Comisión de Hacienda, puede ser más enfático en esto. Pero tenemos una profundización del mercado de capitales con ahorro a los trabajadores. Ya voy a explicar lo que significa eso. Pleno control regulado sobre la diversificación de activos financieros por sectores e instrumentos, eso lo hace la superintendencia, o sea, no pueden invertir en cualquier cosa, sino que en algunas cosas, pero grandes utilidades. Y los afiliados, por su parte, tienen una fuerte brecha entre afiliados y cotizantes, el ahorro en un corralito, o sea, ese concepto de ahorro no existe. Yo reconozco que en el sistema de seguridad social tampoco el ahorro le pertenece a uno, sino que es colectivo, pero no se llama ahorro, se llaman derechos y obligaciones, aquí se llama ahorro y está en un corralito, y al final muy malas pensiones. Entonces, la profundidad del mercado de capital es lo que se puede ver acá. Los activos que ustedes tienen, de los cuales los trabajadores son propietarios, eran menos de 5% en el año 81 y pasaron hoy día a ser 75% del PIB. Es un monto bastante significativo. Hoy son aproximadamente 230.000 millones y representa 75% del PIB. Vino una misión de expertos en fondos de pensiones y que dijo lo siguiente: los fondos de pensiones debieran estar asociados al empleador o a una organización laboral y sus miembros ser representantes en los directorios de sociedades de su propiedad. Eso no existe en Chile. Eso existe en todos los fondos de pensiones en el mundo entero. Eso no existe y eso le resta legitimidad al sistema que tenemos hoy día. En Chile esta representación no existe o es débil y algunas FT, si bien tienen comités consultivos donde sus miembros son escuchados, pero no tienen poder sobre la forma de administrar los activos. Yo sé que este es un tema difícil de administrar activos, pero los trabajadores deben tener algún representante en esas decisiones. Y por otro lado, se generó una industria que, como les decía, que son 6 empresas administradoras de fondos de pensiones, casi todas de capitales extranjeras y la mayoría de ellas con capitales de Estados Unidos que administran el 75% de sus fondos. En relación al portafolio, que es una cosa que discutimos bastante con el senador Monte, porque la idea en general, uno dice, si hay ahorro a los trabajadores, que es ahorro financiero, el ideal sería canalizarlo como inversión hacia proyectos productivos, donde pueda generarse más empleo. Ese es un deseo que uno tiene cuando habla de intermediación financiera. El ahorro de ustedes es ahorro financiero y se intermedia a través de las AFP, en las bolsas y en otras instituciones de tipo financiero. Si la contrapartida de esos instrumentos no tiene impacto real, no hay un efecto real en la economía. En consecuencia, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos hoy día es crear ese tipo de instrumentos en el cual el ahorro de ustedes, que representa un gran porcentaje del PIB como acumulado, para que realmente genere actividad económica en el país. Hoy día, más o menos entre 45 y 50% de los instrumentos que ustedes tienen están invertidos, del ahorro ustedes están invertidos en instrumentos en el exterior, y ahí se ve que es la figura naranja que ha ido creciendo en forma significativa. Para los afiliados ya escuchamos la exposición sobre el empleo público, pero también en general el empleo en toda América Latina y en el mundo entero cada vez se está precarizando más o adquiriendo
formas que no son formales, no son con un asalariado dependiente, digamos, no tienen un empleador. Y aquí en Chile lo vimos desde el comienzo, este fue el primer indicio que iba a haber un problema, que la relación entre afiliación y cotizantes, tanto para hombres como para mujeres, que es lo que se ve en esta otra gráfica de acá, estoy confundido, en esta otra gráfica de acá, iba generando una brecha significativa, lo que se ha traducido últimamente en lo que conocemos una baja densidad de cotizaciones. O sea, un trabajador no tiene la garantía de tener un empleo formal a lo largo de toda la vida y en consecuencia de estar cotizando permanentemente al sistema. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, respecto a lo que se puede hacer. Si uno mira lo que significó entonces aplicar este modelo antes del 2008, uno observa el diagnóstico que hizo la DIPRES en ese entonces y la Superintendencia de Pensiones, que mostraban claramente que de los que llegaban a la edad de jubilación, la mitad o iba a autofinanciar una pensión que no sabíamos su valor, o un 5% iba a financiar la pensión mínima garantizada, que era una garantía. Pero el 50% quedaba totalmente desprotegido o con una PASI que tenía un valor mínimo, ¿ya? Ese es el resultado que da el sistema hasta antes del 2008, que es cuando se hizo la reforma del sistema previsional. Por eso en el 2008 se genera un nuevo pilar, que es el pilar solidario, que tiene recursos del Estado para el alivio de la pobreza, y lo que va a hacer es tratar de aumentar la cobertura hacia la gente que no tenía capacidad de ahorro, ya sea porque no ahorraban nada o porque tenían algún ahorro muy pequeño. Y esa es la situación que vemos ahora. ¿Por qué estamos discutiendo si hicimos esa reforma hoy día? Porque el sistema, que lo llaman mixto, y no es mixto porque es un sistema de capitalización individual con una política asistencial para la vejez a través del pilar solidario, pero este sistema que no es mixto, cuando uno compara sus niveles de pensiones, como se hace ahí con las dos franjas naranjas, lo que ve es que el 79% de las pensiones, aún con los subsidios del Estado, están por debajo del salario mínimo y el 44% están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, claramente, lo que tenemos hoy día es que el sistema es un sistema que tiene una ideología, que tiene un impacto macroeconómico significativo, pero que claramente lo que hace es dar muy malas pensiones. Y esto se puede graficar de varias formas. Aquí está la situación de las mujeres, nuevamente graficado con los dos. El crecimiento del nivel de la pensión que uno financia con o sin subsidio depende del número de años cotizados y obviamente eso no es una variable que uno pueda manejar. A veces uno tiene condiciones estructurales que le impiden estar trabajando. La participación en la actividad económica y en el sistema depende de limitaciones, necesidades e incentivos. Hoy día toda la reforma va encaminada a los incentivos y no está abordando nada las limitaciones ni las necesidades de la gente para resolver el problema. El caso de los hombres no varía mayormente, es muy similar y eso es lo que da los resultados de que la mayoría de las pensiones están por debajo del mínimo. Aquí está el mensaje principal que tenemos. Por un lado, los adultos mayores, en que el 21% puede financiar algo más del salario mínimo, no necesariamente mucho más, menos de la línea de pobreza el 44% y entre la línea de pobreza un 35% y el salario mínimo. O sea, tenemos una situación por el lado de los dueños de los ahorros y de los adultos mayores dramática. Y por el otro lado, un fondo de pensiones que es administrado por 6 empresas con gran poder económico y financiero que tienen un gran impacto sobre el sector productivo y empresarial. Esto es lo que nos está generando hoy día la dificultad de hacer una reforma sensata. Aquí hay intereses diferentes, intereses de los pensionados, de cómo mejorar sus pensiones y tomen en cuenta su realidad, intereses de quienes están asociados al sistema de AFP o capitalización individual. Entonces, la situación actual se refleja en que hay una profunda crisis económica. Las reformas han sido insuficientes para abordar la crisis del sistema. Previo a la reforma del 2008 había mala cobertura y pobre suficiencia. Y posterior a la reforma del 2008 se aumentó la cobertura, pero hay pobre suficiencia, donde suficiencia significa que los niveles de las pensiones son malas. La propuesta del gobierno, que vamos a mirar muy rápidamente ahora, sigue la misma lógica de lo que hay.
Aún expertos de los fondos de pensiones señalan la necesidad de cambiar su diseño, pero el gobierno sigue con el mismo diseño y más mercados de seguro incentivo. El debate actual en Chile es construir lo que nosotros sugerimos, un camino acá, con el apoyo de la bancada de senadores socialistas, que es una escalera de la seguridad social, de ir garantizando ciertos mínimos, pero dignos, sobre la base de un pilar solidario, sobre la base de un pilar de ahorro colectivo y sobre eso agregar el sistema de capitalización individual. Voy rápidamente para ir terminando porque estamos medio atrasados. Si uno mira lo que dice la propuesta del gobierno, primero dicen falta de ahorro y lo que proponen es que el empleador va a aportar un 4% más, pero lo va a hacer de forma gradual y con el mismo criterio, se va a administrar con el mismo criterio que con que se administra el 10%, es decir, en cuentas individuales, por otros entes, pues. Al hablar de no más AFP, dicen no vamos a tener más AFP, pero no dicen que el 10% sigue siendo administrado por AFP. Sencillamente dicen que el 4% va a ser adicionado por nuevos entes que van a competir con otros, pero lo más probable es que sigan siendo las mismas AFP los que lo hagan. Sobre la clase media, les prometen un bono si es que ustedes superan cierta densidad de cotizaciones, si cotizan más allá de ciertos límites. Pero lo que uno ve en la realidad, cuando observa la realidad del mercado de trabajo, es que la mayoría de las mujeres están muy lejos de ese límite y no se van a beneficiar mucho de ese bono. El seguro de longevidad es un desarrollo, un seguro que ofrece rentas vitalicias si uno está por debajo de la AP+, y es tomado del proyecto de Bachelet, que es una idea bastante buena. Para la pobreza en la vejez se van a sugieren aumentar los parámetros del pilar solidario, que es la PBS y la AP+, pero sigue siendo focalizado en los más pobres y es muy poco probable que llegue a las clases medias. Hay un tema de no autovalencia que es interesante, pero cuando uno habla con expertos, dice la no autovalencia es un tema exclusivo cuando tenemos una población que se envejece a la velocidad de Chile y el 0,2% que se está asignando en esta reforma va a ser claramente insuficiente para las necesidades que hay. Termino sencillamente diciendo, el proyecto mantiene el diseño, hay cambios paramétricos, se va a cambiar la tasa de cotización, se va a tratar de influir la frecuencia de cotizaciones, las edades de jubilación, y van a ser incentivos también para que ello ocurra a través de estos bonos, y se van a crear nuevos mercados seguros para la longevidad y cuidado. Pero se omiten nuevos componentes necesarios para superar la crisis. Por ejemplo, no se crea un pilar vinculado a segmentos del mercado de trabajo excluidos del sistema. Hay emprendedores, hay trabajadores informales, hay trabajadores independientes, hay trabajadores a honorario que sabemos que claramente no están cotizando y que algunos no tienen condiciones, otros sí las tienen, pero no hay una instancia que se ocupe realmente de ver cómo es el vínculo entre esas categorías de trabajadores y el sistema. No se promueve participación de los trabajadores y sigue la falta de legitimidad en la asignación de los recursos y no se promueve un componente de solidaridad intergeneracional para ayudar a aquellos que sufrieron el costo de la transición, sufrieron la crisis y la deuda, tienen hoy día malas pensiones y merecen ser compensados por la generación activa. Yo tengo más, pero creo que estamos en la hora, me quedo aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Sandras. Les recuerdo que todas las exposiciones de hoy han sido grabadas por TV Senado, van a estar disponibles en su plataforma para quien quieran revisar o compartir. Cerramos con la intervención del senador Montt. Ahí. Si le podemos alcanzar el micrófono. Gracias. Profesor Andra, Pablo Lincoñir de Corfo, Pablo Lincoñir de la Asociación de Funcionarios de Corfo. La verdad que la exposición que hace es súper clara con respecto a lo que es el sistema de pensiones y respecto a los problemas que están sucediendo hoy día respecto a estas tremendas diferencias de desigualdad y que al final terminan generando pobreza. Tengo varios casos cercanos que lamentablemente ni siquiera alcanzan a ganar 150.000 pesos algunas personas. Entonces, que es un tema extremadamente crítico. Y al final del día todos tenemos el mismo, sabemos y tenemos el diagnóstico súper claro, yo creo que la mayoría en general. Sin embargo, existe algo que a mí
me llama la atención que hemos discutido por mucho tiempo esta situación. ¿En qué punto no logramos ponernos de acuerdo? ¿Cuál es la presión real de la industria hoy día sobre el ambiente político? Porque al final del día ese es el problema central que tenemos. No sé, y cuando lo hemos conversado en la universidad, no es un tema probablemente de cuánto más o cuánto gastemos en el PIB, ¿no es cierto? Sino más bien es un tema específicamente de una ideología política que está instalada respecto a cómo se hacen estas pensiones. ¿Cómo lo ve usted a futuro? ¿Tenemos opciones reales en algún momento de la historia del país de poder cambiar este sistema? Gracias. Y muchas gracias por la exposición de todo. Tenemos espacio para 2 preguntas más, 1 y 2. Por favor, porque tenemos poquito tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá con alta síntesis. Nelson Viveros, el profesor Uthoff me ahorra fundamental la pregunta, porque la presentación de doña Gloria Lafuente lo hizo en representación de 4 centros de estudio, ¿no? Y que esos mismos 4 centros de estudio están en una comisión que creó el presidente que está discutiendo el tema de la reforma del sector público. Y el énfasis está puesto en la relación laboral existente de los funcionarios públicos con respecto a su empleador, forma de ingreso, etcétera, ¿no? Pero cuando uno hace una reforma, aunque aquí se ha usado el término modernización, que es muy equívoco, aquí hay un proceso de reforma, se tiene que pensar para qué Estado estamos pensando hacerlo. Y ese tema da la impresión que es nada más que un reacomodo de los tantos que han habido, manteniendo en esencia el sistema heredado de la dictadura, que es imposible seguirlo manteniendo. Entonces ahí hay una contradicción fundamental. Y una discusión de ese tipo no puede estar circunscrita a 15 personas en una comisión, con centro de estudio donde predomina la gente, ahí está Libertad de Desarrollo, está la gente de la CEP, está Espacio Público y Chile 21, donde predominan en casi todos ellos la gente de la ideología heredada de la dictadura. Por lo tanto, no hay cambio sustantivo, más bien lo que hay es una preparación de una situación que amenazan a los trabajadores. Por lo pronto, lo que ha dicho en programa de televisión uno de los voceros, la gente de la CEP que lleva el pandero ahí, es que ellos van a congelar, ¿no? Una de las ideas que tienen y que están planteando es congelar la planta de gente permanente y declararla en extinción, porque va a haber un nuevo sistema de ingreso y de permanencia en el sistema, o sea, la inestabilidad laboral que hablaba la señora o señorita de la Fuente. Es una amenaza directa a los cientos de miles de trabajadores públicos, que es el viejo sueño que ha tenido, ¿no?, los administradores del pasado y que se ha mantenido en esencia hasta ahora. Porque se puede hacer una reforma del Estado para hacer más llevadero el actual sistema, que es imposible ya porque estamos en una crisis, como decía el profesor Uthoff, o estamos pensando en un cambio más progresivo, o en un Estado realmente que asegure el ejercicio de los derechos de la sociedad chilena, que es el papel fundamental del Estado. Disculpe, ese es el papel del Estado. ¿Le puedo pedir que formule la pregunta? Termino entonces. Gracias. ¿Sobre qué base, qué concepción del Estado tiene el marco que genera el contexto en el cual se están pensando las reformas? Muchas gracias. Vamos con la última ahí atrás y terminamos la ronda de preguntas. Mario Ulloa, dirigente nacional de Andime, Ministerio de Educación. Ya se dijo en relación al empleo público. Por favor, yo quiero que se cambie el término de inamovilidad en el empleo público. Los empleados públicos no somos inamovibles. Nosotros somos funcionarios del Estado y dependemos de nuestra jefatura, por lo tanto pueden cambiarse el lugar en cualquier momento. Lo que nosotros hemos luchado siempre como ANEF y como empleado público es la estabilidad funcionaria. La estabilidad funcionaria sí que existe dentro de la administración pública, pero la inamovilidad es una utopía, no existe. Y lo otro, todos los servicios públicos creados desde el año 2005 en adelante han hecho caso omiso al artículo 10 del Estatuto Administrativo, porque en uno de esos artículos transitorios nuestros legisladores le han dado la autorización a la Presidencia de la República, sea quien sea, para que no se tome en cuenta
lo que se decreta el artículo 10 del Estatuto Administrativo, que dice que el 80% debe ser de la planta y el 20% de la contrata. Por tanto, todos los servicios públicos creados en este periodo de transición o de post-dictadura han sido creados sin considerar el Estatuto Administrativo que perjudica a los empleados públicos. Gracias. Muchas gracias. Damos palabra al panel. András, particularmente, que... Bueno, respecto a la primera pregunta, mientras la derecha nos gane 55% a 45%, estamos sonados. Entonces ahí tienes un desafío. O sea, ¿cómo...? Hay que, primero, tenemos que tener mayoría, tenemos que reencantarnos con la posibilidad de cambio, pero mientras nos ganen de esta forma van a ser ellos los que mandan los proyectos de ley y nosotros los que los critiquemos, ¿ya? ¿Qué es lo que pienso yo? Que hay un 60% casi que no está yendo a votar y que está desencantado. Esa gente hay que reencantarla y presentarle un proyecto en común. Pero ese proyecto en común, como te digo, no es una cosa que yo como técnico pueda ir a convencerlo. Es una cosa que tenemos que ir varios, porque tal como lo reconoció uno de los intervinientes, este es un problema que escapa a la política económica, es más de economía política, ¿ya? Tenemos que tener apoyo político, tenemos que tener, una vez que tenemos apoyo político, la voluntad política de hacer las cosas e irnos a enfrentar a los intereses que tenemos que enfrentar. Eso está señalado aquí en varias partes del libro con mucha claridad por parte de los senadores. No va a ser una tarea fácil, pero sí es una tarea posible. Déjenme sencillamente decirle lo que ocurrió en la Comisión Bravo. La Comisión Bravo tuvo invitados internacionales y después también tuvo invitados internacionales a un seminario, ¿ya? Ahí se invitó a un premio Nobel que era Peter Diamond, que sabemos que le gusta el sistema y que lo apoya mucho, ¿ya? Y nosotros a él se le invitó, se le llevó a la asociación de FP, se le llevó a Casa de Piedra, se le llevó a todas partes, lo trataron como rey y obviamente lo que dijo en la tercera slide, que el sistema chileno era uno de los mejores del mundo, que no lo toquen. Nosotros logramos invitar a Joseph Stiglitz que hablara por videoconferencia. Y eso lo pueden ver ustedes en las relatorías de la comisión. Y él fue muy claro en decir que el sistema de capitalización está destinado al fracaso, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, que no tiene razón de ser, no tiene cómo resultar, y que si nos habíamos gastado tanta plata en implementarlo, nos gastáramos un poco más para cambiarlo. Ese es el tipo de debate que hay a nivel técnico y ese es el tipo de debate que tiene las implicaciones políticas que yo te digo. Aquí el tema nuestro es que lamentablemente el sistema de FP a través del sector financiero ha permeado mucho, y yo digo que ha permeado a la inteligencia chilena, a los intelectuales chilenos, ¿ya? A muchos que eran relativamente progresistas y uno los ve ahora en los directorios y como que no dicen realmente lo que yo creo que quisieran decir. Creo que eso, y lo digo acá con toda franqueza, creo que está pasando y ojalá dejara de pasar. Entonces, para responderte, sí, yo creo que sí, hay espacio, pero tenemos que tener primero apoyo político, voluntad política y después un debate que no es solo de economistas, sino que de economistas, trabajadores, políticos, para avanzar. Pero necesitamos estar unidos. Muchas gracias, Anda. Gloria, ojalá breve. Gracias. Ok, a ver, solo un par de comentarios respecto a las cosas que se decían. Yo creo que hay una posibilidad, y me pliego primero y parto diciendo lo que decía Andrés al principio. Para poder imponer o poder impulsar ciertas ideas hay que generar también mayorías que sean consistentes con eso. Y partámonos haciendo cargo de que lo que pasó en la última elección presidencial y parlamentaria, para los sectores que defendemos ideas de centro-izquierda, no fue una buena idea. O no fue más bien una buena noticia. Y en ese cuadro hay que buscar las maneras de cómo avanzar. Lo que les contaba ahora respecto a esto, yo no represento acá a los 4 centros ni mucho menos, yo represento a Chile 21 como presidente de esa fundación y nosotros impulsamos esta discusión. Decía al principio que yo creo que en esta propuesta evidentemente hay ausencias y esas ausencias tienen que ver con materias que no fueron posibles de llegar a consenso en el marco del grupo de trabajo. Sin perjuicio de eso, creo que hay algunas otras cosas en las que sí se puede avanzar sustantivamente, sobre todo considerando los datos que hemos visto, lo que ha ido pasando con el sector público, el empleo del sector público en particular, es un debilitamiento en términos del empleo. Y lo que hemos tenido en los últimos años como buena noticia no es el asentamiento de una política que pueda defender a los trabajadores, al revés. De la Contraloría General de la República y los dictámenes de la Corte Suprema han podido frenar de alguna manera la posibilidad de que existan
despidos arbitrarios, pero no hay una política consistente respecto a eso. Y lo que hay que generar o tratar de impulsar es una política consistente en torno a eso, que entre otras cosas le otorgue a los trabajadores del sector público al menos condiciones de igualdad, por ejemplo, en términos de el acceso a la posibilidad de acceder a indemnización por años de servicio, por ejemplo, en el caso de despido. Aquí a los funcionarios públicos los despiden, a los funcionarios contratan y básicamente no pasa nada. Y creo que hay ahí una cuestión que tiene que ver con la promoción, con el mérito, con la posibilidad de crear una carrera funcionaria y reivindicar el sector público. Creo que en este informe, con los déficits y las ausencias en materia de las cuestiones que se discute, hay una posibilidad por lo menos de tener un piso de acuerdo para impulsar alguna iniciativa. Creo que esto es parte, o debiera ser parte, o por lo menos desde lo que a mí me toca como miembro de ese Consejo de Modernización, o mal llamada Modernización de Reforma del Estado, es algo que hay que poner sobre la mesa. Yo la verdad creo que no es posible avanzar en materia de reforma o modernización del Estado si no ponemos este tema al centro. Y parte de la responsabilidad de que no nos sentimos parte de la centroizquierda es poner justamente, o la centroizquierda, la izquierda, nueva mayoría, como se llama en el futuro, digamos, pero yo creo que es parte de un ejercicio sustantivo o de un discurso que yo creo que hay que lograr construir de manera adecuada. Pienso que incrementalmente, yo creo que hay que hacerse cargo también de las condiciones objetivas para avanzar. Las condiciones objetivas para avanzar hoy en día son más difíciles o más complejas que antes, pero al menos creo que hay algunas otras cuestiones que establecer. Y nada, totalmente de acuerdo, yo creo que el vocablo está mal utilizado entre inamovilidad y estabilidad, pero ya. Muchas gracias, Gloria. José. Sí, bueno, reiterar los agradecimientos al senador Montes por su espacio, esta apertura al diálogo en este lugar republicano. Estamos siempre nosotros desde la ANEF disponibles también. Sí, en los ejes que hoy día estamos conversando, yo creo que se hacen con los trabajadores que somos los que tenemos la experiencia, la experticia y por supuesto que tenemos mucho que decir. Y lo que señalamos al inicio de nuestra presentación, si es contra nosotros, la cosa no termina y no lo miramos desde el punto de vista corporativo, sino que también es más amplia la mirada que tiene que Estado requiere el país en el foco de la proyección futura para nuevas generaciones, para los recambios, que implica también asumir este liderazgo en que tenemos que cuidar esos aspectos que son derechos sociales de hombres y mujeres que servimos todos los días, que es nuestra razón de ser. Para eso nos contrataron. Entonces yo creo que también hay una provocación que tiene relación con cómo nos vamos agrupando, no solamente en centro de aventamiento, que uno, lo dijimos, se agradece, digamos, ese análisis superior, también de la academia, pero nosotros también creo que eso tiene que ser integrado con los trabajadores y trabajadoras de todo el conjunto y el espectro sindical de nuestro país. Así que por nuestra parte, la ANEF siempre disponible y muchas gracias por la invitación a este seminario. Muchas gracias, José. Presidente. A mí me tocó comentar el trabajo de Gloria, de estas 4 instituciones, que hubo un encuentro hace pocos días y lo tuve que estudiar y leer. A mí me parece que hay muchas cosas que son aportes, que ya están, pero hay cosas que me preocupan. O sea, aquí hay un concepto que plantea la despolitización como una cualidad. Y la verdad que, ¿qué significa politizarse o no politizarse? Es tener opinión, tener visión sobre los grandes temas de un país o los temas parciales. Y más que despolitizarse, la gente que está con visión, con opinión, tiene más motivaciones para la vida entera, para cumplir distintos roles. Otra cosa distinta, quiere contratado para algo, tiene que cumplir para el cual fue contratado y se lo evalúa si lo cumplió o no lo cumplió. Pero a mí me preocupa mucho el concepto de politización, especialmente por los 2 temas gruesos que estamos viendo acá. Si ni más ni menos estamos diciendo, mire, el Estado que está hoy día no, hay que superarlo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay un enfoque que dice que basta con modernizarlo, que es otro concepto que yo creo que hay que empezar a cuestionar cada vez más. ¿Es necesario modernizarlo? Sí, pero eso no da cuenta del problema que tenemos con el Estado. Necesitamos reformar el Estado, necesitamos un nuevo Estado en definitiva. Y podríamos dedicar bastante tiempo a conversar sobre eso. Pero yo les quiero decir de que eligiendo gobernadores regionales no va a estar mejor la región. Si no hacemos una reforma de fondo de cómo se organiza el gobierno interior del país, no hay que olvidarse que los CEREMI y todo este sistema fue creado con la dictadura para controlar el territorio.
Y es todo un sistema de control y no de desarrollo y tampoco de participación. Y ahora nos metemos a elegir y estos gobernadores regionales van a generar muchos conflictos nuevos. Algunos dicen con los enredos va a surgir el cambio. A veces los enredos hacen retroceder más que avanzar. O sea, yo creo que yo voto en contra permanentemente, pero yo creo que todo el tema del gobierno interior, estos municipios que tenemos que a la gente le dan más rabia, pero depende de ello, por lo tanto ni siquiera puede expresar la rabia. O sea, la situación, el sistema municipal nuestro es para controlar a la gente. No es para potenciar el desarrollo, no es para que la gente se sienta parte. Y a pesar de que se eligen democráticamente, ha habido una distorsión muy grande. En educación se vive y en distintas áreas con un dramatismo. Y el rol económico del Estado, yo quiero decirle en eso. A mí, yo cuando vi, les comentaba a José, esto de modernizar el Estado y el concepto de Estado, cuidado, porque nosotros en el área económica, el Estado tiene que tomar iniciativas, tiene que tener capacidad de tomar iniciativas. Hoy día como que el Estado solo tiene que acompañar al privado lo que al privado se le ocurre. Está bien, tiene que acompañarlo en muchas cosas, pero también tiene que tomar iniciativa. Si no hubiera sido por la Corfo, la historia de Chile habría sido totalmente distinta. Hoy día estamos en otro mundo, es cierto, pero nosotros a lo mejor perdimos 10, 12 o 14 años en la energía solar. Todavía no tenemos investigación que nos permita decir cuál es el tipo de ondas radioactivas que tiene el desierto nuestro respecto al desierto del Sahara, que es la tecnología que usamos. En fin, muchas cosas que... Y ahí se requería que el Estado hubiera entrado pensando en el largo plazo, porque el privado solo pensaba en la utilidad del corto plazo. Entonces se requiere lo económico también. Y podríamos poner otros temas en general en investigación y desarrollo. Cuando uno hoy día ve a los belgas que buena parte de la energía surge de que en cada casa hay un sistema de energía solar, que consumen ellos una parte de las horas que tienen esa energía y el resto lo que les sobra lo meten en la red y con eso después ahorran lo que consumen de la red en la hora que no. Uno dice, ¿por qué nosotros no hacemos eso cuando tenemos? Porque a las empresas no les conviene. O sea, no hay otra razón. Entonces aquí la idea es que un Estado que cumpla un rol, que no es ahogar a los privados, si los privados son fundamentales en cualquier país, eso lo hemos aprendido en la historia, pero se trata que hay quien se ponga también en lo económico en cierto rol. Bueno, y todo lo que es construir cohesión social y todo, necesitamos un Estado con capacidad también de en ese plano de expresarse. Entonces, yo le decía a José, se necesita una ANEF muy política en el sentido no de la militancia, sino que en el sentido de país. O sea, aquí hay que pelear por un nuevo Estado. Y hay sectores, incluso en el empresariado, que se dan cuenta que con el tipo de Estado que tenemos no da para el tipo de desafíos que tenemos en desarrollo. Si nosotros necesitamos pasar a otra etapa, no vamos a seguir viendo de los recursos naturales del cobre. O aquí se toma una decisión de procesar lo que surge del cobre. O aquí se toman decisiones de ese tipo. Para eso se requiere otro Estado. Yo podría, no, o sea, los bolivianos nos van ganando por mucho a nosotros en lo que se refiere a procesar los residuos. ¿Y por qué no procesamos los residuos? Nosotros estamos armando tremendos montones de basura. Porque a ningún privado le conviene. Entonces, aquí se requiere eso, hacerlo con una visión de país más a largo plazo. Para eso también el Estado en lo económico. Bueno, yo creo que ese es un tema político en el sentido profundo de lo político, pero también lo que nos está planteando Andra es un tema profundamente político. Aquí se decía, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Qué posibilidad? Hay gente que dice que los sistemas previsionales cambian cuando hay crisis política o cambian cuando se derrumba el propio sistema previsional. Bueno, la verdad que eso la dictadura impuso un sistema en dictadura. Hacer cambio requiere que haya mucha conciencia de una alternativa, no solo de crítica a lo actual, porque cuando la misma gente que marchaba en No Más AFP se le preguntaba dónde quiere que esté en su fondo del 4 o 5%, en su cuenta individual, un fondo de ahorro colectivo, el 80% dijo cuenta individual. Porque hay una lógica que se instaló en esta sociedad culturalmente. Entonces supone un esfuerzo bastante grande también de proponer una alternativa y en ese sentido que lo que propone Andra nos parece que abrir un camino de alternativo muy, muy importante. Aquí el tema previsional es de jubilaciones, es de pensiones, pero también es de poder. ¿Quién maneja 230.000 millones de dólares en esta sociedad? No lo va a entregar así nomás. Y los que manejan esto es la plata que está en muchos circuitos del sistema financiero. Ni siquiera hemos logrado que parte de esos recursos vayan a ciertas inversiones con fines públicos.
No hemos logrado eso. Lo logramos un rato respecto a la vivienda con las letras de crédito, que fue un rato corto. Pero la verdad, aquí hay un tema de bien de fondo porque no lo van a entregar ahí. Se requiere mucha conciencia, mucha fuerza, mucha unidad, como aquí se dice, pero se requiere también que la sociedad sienta que es problema de ellos, de toda la sociedad, el tema de construir uno nuevo y tenemos que, no tienen que votar por lo mismo que votan, entre otras cosas. Bueno, yo termino agradeciéndole que hayamos estado acá, agradeciéndole a José Pérez que ocupe este espacio también la ANEF para esto y para otras cosas. A lo mejor tenemos que hacer algo más en profundidad sobre el informe que ellos presentaron, de tal manera que haya discusión, con un informe que contraste con ustedes, porque tienen otras visiones, también sobre previsión, podría ser reforma tributaria, que ustedes entiendo que ya lo han discutido, que son los temas de la sociedad. Agradecerle mucho a José Pérez esta posibilidad, agradecerle a Gloria de la Fuente, Chile 21, y creo que es importante que los centros se metan en estos debates. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es importante que estén y ellos lo promovieron. Bueno, Yandra ha hecho tremendo esfuerzo para explicarnos esta cuestión que es más enredada que no sé qué, y hace bonito todos los días, algunos entendemos más, otros menos, pero vamos tratando, él nos va tratando. Estuvimos esta semana en Puente Alto, él fue después a Maule, creo, y después Arica. O sea, estamos por todos lados tratando de generar diálogo y conversación, porque esa es la manera de hacernos más conscientes de todo, de politizarnos en el mejor sentido, que es el trabajo que todos tenemos que hacer en todas las organizaciones, en todos lados. Yo quiero agradecerle aquí a Álvaro Gallego, el ex superintendente de pensiones que está acá, que bien nos sigue, después nos critica, pero nos permite ir contar con él permanentemente, y agradecerle a todos ustedes su presencia, y espero que el Senado sea un espacio que entre todos lo hagamos mejor. No mirarlo desde afuera, entre todos lo hagamos mejor a los senadores, hagamos mejor la institución, porque así vamos a tener mejor democracia. Muchas gracias por haber estado acá. Agradecemos la asistencia a todos y a todas, particularmente al panel. Nos vemos en una próxima oportunidad.